Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día, domingo 4 de junio. El domingo después de la cuenta pública, la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la vamos a desmenuzar aquí en el programa. Sí, estará con nosotros la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, pero también es la semana donde el día lunes, ya parece que pasaron muchos días porque ocurren muchas cosas, se llegó al acuerdo de salario mínimo y estará con nosotros el presidente de la CPC, Ricardo Meues. Y vamos a hablar con nuestro panel político sobre todo del análisis de lo que queda después de la cuenta pública, esta dependencia de tantas cosas de la reforma tributaria, por ejemplo. Y además, esta semana se terminó de aprobar el anteproyecto constitucional por parte de la Comisión de Expertos y la próxima entonces, el miércoles, empieza a trabajar el Consejo Constitucional. Son muchísimos los temas y ya está hecha la invitación. Aquí comienza Estado Nacional. Y ya estamos con nuestro primer invitado, lo habías anunciado, sí, Matías, el presidente de los empresarios, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meues. Ricardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, gusto estar acá. ¿Qué es lo que rescata, Ricardo, de la cuenta del presidente? Esta larga cuenta donde se tratan tantos temas y las materias económicas, si se quiere, o bien estructurales, porque se trata de una reforma, tomó un eje central en toda la discusión, sea cual sea, pasaba o pivotaba en este tema. Me imagino que ustedes tienen algo que decir ahí. Así es. Primero yo creo, Matías, que es importante el tono del presidente. El tono llamó varias veces a trabajar, a tener diálogo social con todos los actores. Yo creo que eso es tremendamente importante de cara a lo que viene. Y lo segundo, tú lo decías muy bien, hay de orden de 7 iniciativas que están en la cuenta pública, que están vinculadas de alguna manera con la reforma tributaria. Y eso para nosotros nos parece que es complejo, porque si hoy día no tiene aprobada una reforma y va a tener que ir al Congreso el ministro Marcel a negociar con los parlamentarios, bueno, llegar además con una suerte de 4 o 5 cosas adicionales, ¿no es cierto? Claramente yo creo que es un problema y lo va a tener muy difícil el ministro para poder negociar ahí. Y a su juicio, Ricardo, ¿necesita el país una reforma tributaria? ¿O un pacto fiscal, como se le ha llamado? Lo que hemos hablado y conversado muy profundamente, Connie, es que aquí se requiere ir a buscar los recursos que hoy día están. Hemos dicho informalidad, hemos dicho contrabando de cigarrillos, hemos dicho evasión del 19% del IVA. Ahí hay una bolsa de recursos que el gobierno tiene que dar a lo menos una señal política para ir a recogerlos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿no es cierto? Hoy día el país no está creciendo, no está generando ingresos. Hemos planteado que Chile debe crecer entre un 3 y un 4% para ir generando puntos del PIB que ayuden a los programas sociales. Y eso hoy día no está en la ecuación y lo hemos planteado así claramente. Ya, pero entonces, ¿cómo se financian los compromisos del gobierno que sabemos que son muchos? Los escuchamos el día miércoles, sin una reforma tributaria, porque parece imposible. Los cálculos no dan con lo que usted dice, que es como las exenciones tributarias, apretar por aquí y por allá. Los cálculos no dan y el ambiente político, Connie, tampoco lo da. Por lo tanto, yo creo que aquí el gobierno tiene que poner foco en 2 o 3 elementos que son relevantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, que nosotros estamos convencidos que un tercer proyecto, ¿no es cierto?, que está planteado no puede ser hoy día desechado. Tenemos que preocuparnos por toda esa gente que requiere mejores pensiones. Ahí ya tienes uno, el tema de seguridad sin lugar a dudas es otro, pero también, insisto, tenemos que buscar los recursos donde están y donde se están perdiendo. Y eso es gestión del Estado. Ya, pero perdón, solo para entender bien. ¿Usted cree que no es necesario entonces una reforma tributaria? ¿No se necesita una nueva estructura que, por ejemplo, yo lo escuché a usted en CNN en la semana decir que están de acuerdo con que las personas de más alto patrimonio paguen más? ¿O lo que usted se refería es que lo que pagan hoy día está bien? ¿Que no es necesario un cambio por ese lado? No, lo que pasa es que nosotros hace más de un año ya nos comprometimos a aportar a una reforma tributaria con recursos. Y parte de eso y el ejercicio técnico tiene que ver con que los que tienen más paguen más. Lo que no queremos y no nos parece que sea bueno para el país es que se grabe, ¿no es cierto?, el patrimonio de las empresas, que se graben las utilidades no retiradas, porque eso genera inversión y ahorro. Ahora, si vamos a ir por la vía de que quienes más tienen, más paguen, perfecto. Y vamos a estar en esa línea negociando y conversando con el gobierno. Reforma tributaria y pacto tributario podría alguien decir que es algo meramente semántico, pero involucra
conceptualmente algo distinto. Es que si el Estado racionaliza sus gastos, mejora sus gastos, se va a fiscalizar la búsqueda donde hay recursos no recaudados. Un pacto indica que también ustedes estarían o serían partidarios de aportar en un aumento en algunos impuestos. ¿Por qué no? Y parte de lo que la reforma tributaria quiere. ¿Eso es un pacto? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sentarse todos a la mesa y todos aportar? Ese es un pacto, Matías. Y si le agregas a eso los impuestos a las emisiones, les agrega los impuestos correctivos, vamos a poder tener una visión global de cuánto en definitiva le afecta a la empresa todo este pacto tributario al cual estamos... Y cuando usted conversa con el ministro Marcel, hablan más bien de, conceptualmente, no en el qué palabra o qué término utilizan. ¿Usted siente que el ministro está hablando de verdad de un pacto o siente que el gobierno, a través de su ministro, hablan solamente de reformas, de recaudar más por la vía de quienes tienen que pagar impuestos? Hoy día y en las discusiones que hemos tenido hasta antes de que se rechazara, claramente estábamos hablando de una reforma tributaria renta. Después se le sumaban los impuestos verdes y después se le sumaban los impuestos correctivos. Por eso hemos planteado que necesitamos ver todo. No nos olvidemos que está de por medio de la reforma de pensiones, está a 40 horas, está el salario mínimo, más este pacto tributario, eso está encareciendo muchísimo el gestionar las empresas. Y eso es un problema que tenemos que por delante también solucionar, porque tampoco podemos estar viviendo permanentemente de los subsidios. Escuchábamos atentamente al presidente en la cuenta, por ejemplo, que él planteó un subsidio a las pymes para la contratación de orden de los 50.000 millones. Entonces yo digo, bueno, está bien, pero eso tiene que ser acotado por un tiempo, si no podemos estar permanentemente subsidiando a distintas empresas que probablemente no tienen incluso viabilidad económica. Hay que ser súper cuidadosos. Entonces nosotros decimos, vamos por un pacto tributario, sí, pero miremos todo lo que tenemos por delante. Ya, y en ese pacto tributario, si entramos en la parte de los impuestos específicos, ¿qué están dispuestos a ceder los empresarios, digamos, o el mundo de la empresa para sacar adelante este pacto tributario? ¿Están dispuestos a que suba algún impuesto? Porque usted ya ha dicho, y lo han dicho repetidas veces, que no están a favor del impuesto al patrimonio como está planteado en esta reforma tributaria, ¿cierto? Y le han pedido, entiendo yo, directamente al ministro de Hacienda que lo retire, que saque esa parte. No sé si lo va a hacer el ministro o no en esta insistencia de la reforma en el Senado en julio, pero ¿qué están dispuestos así a aumentar? ¿Qué tipo de impuesto? Yo creo que aquí gravar a las empresas, Connie, no es un buen ejercicio. Yo creo que aquí hay que gravar a las personas que tienen más altos patrimonios. ¿A través de qué herramienta? Bueno, el impuesto a la renta directa de las personas, ¿no es cierto? Y ahí mejorar los tramos que hoy día tenemos. Pero grabar las empresas en un momento en que no se está creciendo, no nos parece que sea el incentivo adecuado para echar a andar esta máquina que veíamos hace 3 días atrás, el IMASEC, ¿no es cierto?, que además sigue siendo negativo, más bajo incluso lo que el propio ministro decía. Ya, o sea, usted está hablando de aumentar los tramos. Aumentar los tramos. Y aumentar el nivel de porcentaje a los tramos más altos. Exactamente, y además Connie, hay otro elemento. 1 de cada 4 personas aquí en Chile pagan impuestos. Yo creo que también tenemos que resolver esa ecuación. Ampliar la base de la gente que paga impuestos. Está entre la discusión, eso no se ve, no aparece en la discusión. Bueno, eso parece un anatema. Lo hemos planteado eso también, Matías, y creo que ahí tenemos que entrar a ver. Los países de la OCDE, el 75% de las personas pagan impuestos. Entonces, por un lado, nosotros estamos absolutamente dispuestos a que aquellas personas que ganan más, que tienen alto patrimonio, vayan creciendo, ¿no es cierto?, porcentualmente. ¿Hasta dónde? La Connie le acaba de preguntar y es un tema muy importante. 35, 40% hasta hoy día los ingresos más altos. En algún minuto llegamos a conversar cercano al 48%, Matías. Y eso, 48%. Así es. Para los tramos más altos. Estamos hablando de cuánta gente o de qué nivel de ingreso. Eso debería ser por sobre los 38 millones de pesos aproximadamente. Sí, perdón, 18 millones de pesos aproximadamente. Sí. Ya. Sí. Ya, y eso... ¿Cuánto recauda eso? Sí. ¿Cuántas personas hay que ganan sobre 18 millones de pesos? ¿Tiene el dato? No tengo el dato en la cabeza, Matías, pero ahí... Pero mueve la aguja, hay un grupo relevante de personas como para incluir esa... Es un grupo relevante, claro, no como yo te digo que es parte de este 25% que solamente está pagando, pero ahí claramente hay un espacio
de avanzar en mayor impuesto en el concepto que tiene el gobierno, que aquellos que tienen más paguen más. Ricardo, ¿qué echó de menos en la cuenta pública del presidente? Yo diría que más trabajo público-privado, crecimiento, inversión, lo dije también, porque solamente estamos enfocados en el litio, solamente estamos enfocados en el cobre y hidrógeno verde. Hay un montón de otras industrias. Por ejemplo, la pesca. Fíjate que lo que se está haciendo en la región del Biobío a propósito del Jurel, yo creo que iniciativas así el gobierno debiera empujar y debiera abrir espacios para mejorar la inversión en ese sentido. Y en términos de crecimiento, digamos, de cómo atraer más las inversiones, que es algo que está muy bajo, ¿qué podría haber anunciado el presidente que no anunció? Lo que pasa es que lo que yo te decía es que para que Chile realmente salga de donde estamos, requiere crecer entre un 3 y un 4%. Entonces hay que generar las condiciones para que eso pase. Y hoy día estamos viviendo de nuevo niveles de incertidumbre, que el presidente de alguna manera vuelve a generar ese problema por cuanto habla de la deuda que tiene con los profesores, habla también del CAE, y todo eso significa meterle más pelo a esta sopa, y claramente en ese sentido nos preocupa, porque ¿cuánto es lo que se requiere entonces financiar con esta reforma tributaria, con este pacto tributario? Y si no es con crecimiento de inversión, ¿cómo lo vamos a hacer? Esas son las cosas que nosotros nos faltaron de la cuenta pública. Pero el hecho de insistir con la reforma tributaria, como lo anunció el presidente el próximo mes de julio en el Senado, ¿usted cree que aumenta la incertidumbre o ayuda a cerrar ese capítulo que está pendiente? Porque en el fondo se rechazó en la Cámara de Diputados la idea de legislar, pero eso no dejó la reforma tributaria olvidada. Entonces, es necesario, me imagino, que aclarar esa parte lo antes posible. Sin duda, pero para eso tenemos que saber, y esperamos también que no ocurrió, cuáles iban a ser los elementos que iban a estar incorporados en este nuevo pacto tributario, ¿no es cierto? Y nada de eso tampoco hubo en la cuenta del presidente. ¿Cómo está la confianza del empresariado en todo este contexto, todas las discusiones cómo se están dando? Usted tiene tiene vínculo con la gente que debiera estar o está o no invirtiendo. Se lo preguntábamos a Richard von Appen la semana pasada aquí, porque es relevante saber cómo está el índice, cómo está la sensación de confianza en este país, en este contexto regulatorio, legislativo, de reformas. ¿Los empresarios chilenos confían en Chile para invertir? Sí, Matías, confiamos en Chile, y una de las claves de esto también tiene que ver con la votación del 7 de mayo recién pasado. Tiene que ver con el plebiscito del 4 de septiembre también pasado, porque eso le da otro ánimo. Cuando tú vas a las conversaciones, realmente tú estás mirando otro ánimo. Hay que despejar cosas sin lugar a duda. Tenemos que despejar la reforma de pensiones, claramente sí, y ojalá eso pase o se establezca de alguna manera este año. Y vamos a ver la reforma tributaria. Ahí la pega la tiene el ministro Marcel de ir a conversar con los parlamentarios para ver si le van a abrir la llave o no de un nuevo pacto tributario. Pero, ¿y además del contexto de menor incertidumbre, ven incentivos, ven intención del gobierno para facilitar o generar un ambiente más proclive a la inversión? Yo diría que sí, en los focos que el gobierno está poniendo. ¿Cuáles son? Este gobierno, a juicio de ustedes, es pro inversión? Porque veo que muchos empresarios alegan justamente lo contrario, de que ven o que echan de menos, extrañan incentivos. Claramente está el hidrógeno verde, donde se están haciendo cosas importantes. Está el tema del litio, que se está conversando con las empresas que hoy día están. Hay un espacio. Y sí, nos falta la otra industria, ¿no es cierto? Nos hubiera gustado también que el presidente hubiera dicho algo respecto a los puertos en Chile. Estamos perdiendo competitividad con Perú, a todo el sistema logístico. Algo habló de los trenes, apuntando a los trenes de pasajeros, no a los trenes de carga, para alivianar también todo el proceso logístico. Pero yo creo que ahí hay oportunidades, y si lo estamos planteando es porque vemos esas oportunidades, y bastaría con que el gobierno realmente impulse ese tipo de soluciones para poder avanzar y salir de donde estamos estancados económicamente. El presidente le hizo al menos 2 guiños a los empresarios durante su larga cuenta pública, ¿cierto? Le reconoció la importancia o la disponibilidad de llegar a acuerdos, le reconoció y agradeció su rol en el proyecto de las 40 horas. ¿Se sorprendió con esas palabras del presidente? No, porque lo ha dicho varias veces, porque esa ha sido la disposición nuestra desde hace mucho rato. Avanzar en eso. Avanzar también, por ejemplo... ¿Pero eso refleja la relación que tienen los empresarios con el gobierno?
Yo creo que sí, porque está dando cuenta y está tomando algo que, entre otras cosas, yo le planteé en septiembre del año pasado en el Encuentro del Comercio. Yo hablé de la confianza, entre otras cosas, confianza, crecimiento. Pero ahí hay otro elemento adicional. Hemos estado trabajando muy de la mano del Ministerio de Salud respecto de las listas de espera. Nos gustaría que muchos otros actores también se sumaran, porque aquí estamos hablando de un problema serio para la gente y que necesita atenderse en el sistema de salud. Ahí hay claramente un trabajo público-privado que está dando efectos. Ricardo, el mismo día de la cuenta pública, creo que lo alcanzó a decir usted, supimos del IMASEC de abril, ¿cierto? Por tercer mes consecutivo hay una contracción, un número negativo, menos 1,1%. Y también el desempleo, días antes o horas antes, había subido según las últimas cifras. Pero pese a eso, el presidente se mostró súper optimista con las expectativas de crecimiento económico para este año. ¿Usted comparte su optimismo? No, y tampoco comparto el optimismo del ministro Marcel. En esta cifra, porque él está, y está bien que así sea, está mirando el vaso medio lleno, pero las cifras están diciendo otra cosa. Cuando uno anda en la calle y está conversando con los empresarios que las ventas han bajado 20-25%, mira, los números del comercio son decidores, 7,7% negativo. Lo único que está apuntalando esto es la economía en un 3,21%. Entonces, claramente, yo espero que esto se vaya solucionando de aquí a final de año, pero hoy día la economía no crece y ese es un problema y lo estamos viendo porque también eso tiene efecto inmediato en el empleo, tiene efecto inmediato en la informalidad está creciendo hoy día, tenemos cercano al 27% de informalidad laboral, eso es muy alto para lo que veníamos acostumbrados y eso le hace daño a las personas porque no tienen seguridad social, le hace daño al país porque tampoco aportan a la economía y esas son las cosas que tienen que solucionar. ¿Y qué herramientas proponen ustedes para solucionar esos problemas que son cotidianos? Por ejemplo, la informalidad, por ejemplo, generar más empleo. Bueno, hay varias, Matías. Por ejemplo, punto 1, generar crecimiento económico. Insisto en los 3 o 4% para que Chile vaya avanzando, abrir el espacio para ese crecimiento económico. Segundo, desde el punto de vista de la informalidad, aquí hay una llave que tienen los municipios muy importante, que ellos tienen el catastro, además que tienen que cumplir con la ley, porque claramente quien está hoy día en la calle vendiendo informalmente está normalmente en forma ilegal. Tenemos que ir aguas arriba porque podemos entrar también en todo lo que es el tema de la delincuencia, ¿no es cierto? Cómo están llegando esos productos al país, cuáles son los controles, cómo las bandas organizadas te están alimentando de esta informalidad. Ahí hay que ir cortando, hay que ir controlando, fiscalizando para que realmente vayamos avanzando en esto. Ricardo, ¿usted ve posible efectos del proyecto de la reducción de la jornada laboral de 40 horas y el reajuste, del salario mínimo en el empleo? Espero que no, pero la verdad que los números están diciendo otra cosa, pues, entonces claro, aquí... pero los números, para ser justos, los números que conocimos recién no son efectos de la jornada, de la reducción de jornada ni del ajuste del salario mínimo, ¿o sí? Estoy de acuerdo. Porque sería una cosa como psicológica. Estoy de acuerdo, pero no nos olvidemos que el acuerdo de las 40 horas ya viene, ¿no es cierto?, hace algún tiempo. Y por lo tanto las empresas están tomando medidas. Hoy día veíamos que hay empresas que han avanzado positivamente en esto, sin lugar a dudas, y además son acreedoras del sello 40 horas, pero hay otras empresas que le está costando muchísimo más. Si tú claro, pero todavía en el calendario de gradualidad de las 40 horas son 5 años, o sea... Todavía no se le ha exigido nada. ¿Usted siente que ya hay efectos? Pero es que en 5 años, a ver, uno tiene que tener una mirada mucho más larga que los 3 años, los 5 años cuando se van dando estas cosas. Por lo tanto, uno toma medidas ahora para que efectivamente en 5 años ya esto esté funcionando en régimen. Pero en corto, Ricardo, estas cifras de desempleo que estamos viendo, ¿obedecen al proyecto de 40 horas? No, la cifra del 8,7 obedece al estancamiento económico que hoy día tenemos. Pero hay una parte de eso que probablemente de hoy en adelante va a tener un impacto respecto a las 40 horas. ¿Y el reajuste del salario mínimo? Eso es algo que lo tenemos que ir también mirando, también es paulatino, vamos a llegar a julio del próximo año a los 500.000. Las empresas necesitan adaptarse rápidamente porque los efectos tenemos 2 cuotas, ¿no es cierto?, ahora, luego. Y bueno, de nuevo, hay niveles de productividad que hay que mejorar para poder cumplir con esa normativa. ¿Y usted percibe en los empresarios micro, más pequeños, que pueden conversar o pueden tener relación con ustedes, en que cómo se van a adaptar?
¿Qué le dicen a ustedes que se van a adaptar a estas nuevas normativas, a este nuevo contexto? Los pequeños y medianos, muy difícilmente, y ahí ven ¿Y el subsidio no es suficiente? Es que los subsidios no son suficientes y tampoco pueden ser eternos, Matías. Aquí Claro, eso es un deseo, es una expresión de deseo, no pueden ser eternos. Pero si se mantuvieran los subsidios, ¿basta con eso o usted siente que va a haber ahí un efecto en el empleo? Yo creo que va a haber un efecto. No lo tenemos cuantificado, pero todos nos dicen que eso va a ocurrir. Y ojalá que no pase, que realmente si podemos ir creciendo más, esto de alguna manera, más allá del subsidio, genere, ¿no es cierto?, un mayor sueldo en las personas. Pero hoy día todo lo que uno va recogiendo es que efectivamente esto va a impactar. ¿Cuándo? No tenemos la fecha, no tenemos claro tampoco cuándo eso va a ocurrir. ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral chilena percibe el sueldo mínimo? Porque eso también habría que ver, que se hable mucho de sueldo mínimo y habría que ver a cuántas personas afecta realmente. No tengo, Matías, esa cifra en la cabeza. Sí te puedo decir que la estructura, ¿no es cierto?, de las rentas muchas veces hacen que al final del día esa persona esté por sobre el sueldo mínimo. Sin embargo, ¿cuál es el impacto que tiene? Porque cuando vas a partir de, ¿no es cierto?, la primera línea de la renta de las personas, es ahí donde tiene impacto el sueldo mínimo. Entonces eso hace que, en definitiva, muchas personas van a quedar muy por sobre eso. Pero como te digo, no tengo la cifra de cuántos vaya a ser el impacto de eso. Estamos hablando de grupos más pequeños, que hay más gente. Quizás el problema más grave es la informalidad que el sueldo mínimo. Muchos dicen que ya el sueldo mínimo queda desfasado porque hay muchas empresas que pagan por sobre eso. Entonces, de repente, puede ser que sea un tema muy interesante conceptualmente, pero habría que saber cuál es el efecto real en la masa laboral chilena. Bueno, eso es complejo saberlo porque además tienes tú el problema de la informalidad. La informalidad, quien está en la calle, ¿no es cierto?, está ganando entre 700.000 y 1.200.000 pesos. Por lo tanto, probablemente esas personas no se van a volver a emplear mientras esto no cambie sustancialmente. Ahí tenemos un desafío de nuevo de cómo somos capaces de atraer y venderles a todas esas personas que hoy día son informales los mecanismos y ¿por qué debieran ser formales? ¿Cuáles son los mecanismos del Estado también que les permite seguridad social, ¿no es cierto?, tranquilidad para su vida? En fin, hay una serie de elementos que tenemos que empujar para mejorar la informalidad que existe hoy día. Ricardo, usted dijo, volviendo al tema de la reforma tributaria, habló de la disponibilidad al diálogo, ¿cierto?, y a conversar para llegar a un pacto tributario, un pacto fiscal. ¿Tienen contemplado reunirse con el ministro Marcel específicamente para esto? ¿Hay una reunión agendada, algo? Sí, tenemos una reunión agendada para el próximo martes a las 8:30 de la mañana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿Cuáles son los puntos de esa agenda? ¿Y? No, ahí vamos a ver qué nos entregan. Los puntos no los tenemos, pero sí ya tenemos agendada esa reunión para el martes a las 8:30. Ya, ¿y ustedes van a llegar con su contrapropuesta? ¿Con qué van a llegar? Es que no podemos tener contrapropuesta, Connie, cuando no sabemos cuál va a ser la nueva propuesta del gobierno. Ellos tienen la manija, ellos nos tienen que proponer. Vamos a ir con todo el comité, con los presidentes de rama, para conversar con el ministro y recoger qué es lo que él va a presentarle al Congreso. Pero ustedes esperan que llegue con una reforma, digamos, modificada o con cambios. O sea, yo he dicho que el presidente planteó que iban a ir a tocar los ministros y los subsecretarios todas las puertas. Si van a tocar todas las puertas con el mismo producto, va a ser difícil que en el Congreso le abran la llave, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo quiero ver qué es lo que va a presentar el ministro en esta nueva propuesta. Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Matías, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y vamos a seguir conversando ahora con nuestro panel. Bueno, naturalmente, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que quedan? Los ecos de la cuenta pública y las políticas que ahí se esbozaron o se presentaron. Vamos al panel, veamos esto. Reducir en un 40% los tiempos de espera y es una razón más para insistir en la importancia de la reforma tributaria. Terminar con el crédito con aval del Estado en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal. Y Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Necesitamos de allegar más recursos con la reforma tributaria. A fines de julio, mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria
3 horas de cuenta pública que pueden resumirse en 3 palabras. Quiero más plata. Muchas demandas que son muy sentidas por la sociedad chilena y que requieren de financiamiento. Es una realidad matemática. Bueno, eso es un engaño, porque una reforma tributaria lamentablemente hoy día no es viable. Tiene que ir al Senado y en el Senado tiene que requerir 2/3 de los votos para poder reactivar la reforma tributaria antes de un año. Hay que una vez por todas sacar una reforma tributaria adelante. Yo creo que es clave que dejemos de pensar en la política pequeña, que pensemos en lo que la gente necesita y que haya un gran desacuerdo por una reforma tributaria. Tienen que ver con la continuidad del programa de gobierno, con su profundización, con poder seguir trabajando y luchando por tener una reforma tributaria. Que Chile hoy día tiene una inflación más alta casi que nunca. Tenemos un problema de crecimiento que va a la baja, un problema de desempleo que va al alza. Entonces, que todo se resuelva con reformas tributarias no me calza. Creo que las cosas se hacen de otra manera. Hacia atrás. Estamos ya en nuestro panel de conversación que se va completando conforme sucede el programa. Aquí se está incorporando nuestra cuarta invitada y presentamos de inmediato a Cristian Valenzuela, que es director de Ideas Republicanas. Cristian, buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días todavía. ¿Cómo está? Muy bien, todo. El diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social. Diego, buenos días, gracias por estar aquí. Buen día, Matías, gracias por la invitación. Adelante, pase. Vamos a hacer pasar aquí a nuestra invitada, que ya la vamos a presentar. Pero por mientras el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Jorge, buenos días, gracias por estar aquí. Hola, Matías, buenos días. Hola. Natalia. ¿Cómo estáis? Natalia Pergentile. Natalia, muy buenos días, gracias Buen día. por llegar justito a la hora, justito a la cita. Bueno, el tema y lo que nos convoca, obviamente, es la gran discusión de la semana, la gran propuesta de la semana, que fue la cuenta pública del presidente. Y me gustaría saber con qué se quedan como titular cada uno de ustedes, Jorge. Bueno, primero reconocer algunas cosas buenas, ¿no? El tono, decir que los enfoques, las prioridades tienen que cambiar, decir que si no tenemos los votos tenemos que llegar a acuerdos, nadie va a aprobar la reforma previsional óptima. Yo diría que eso es positivo, el tono y el reconocimiento de que tu programa no pasa a rajatabla. Pero después lo negativo, si había un cuco el primer año al cual le echaban la culpa a Giorgio Jackson y todo el gobierno, era sin la nueva constitución no podemos hacer nada. El cuco de este año se llama reforma tributaria. Sin la reforma tributaria no podemos hacer nada. Y las dos primeras promesas, que eso para mí es igual de fuerte y negativo, no va por el lado de la seguridad, sino que dicen, la vamos a aprobar y vamos a partir por pagar la deuda histórica y después vamos a seguir por el CAE. Solo eso habla de 6 puntos del PIB. Y la reforma pretende recaudar 3. O sea, te la gastaste completa. El ministro Marcel ha dicho que son otras fuentes de financiamiento para el CAE puntualmente. Por lo tanto... No es lo que se escuchó en el discurso. Si el ministro Marcel en estas 48 horas en varias cosas ha modificado, moderado, cambiado o interpretado lo que dijo su jefe. Y está bien, vamos a escuchar a Marcel, pero primero hay que escuchar al jefe. Diego Ibáñez, ¿con qué se queda de titular? A ver, que fue una cuenta larga, pero creo que ameritaba una extensión para justamente precisar los detalles sobre los cuales se ha avanzado en solo un año. Recordemos que la cuenta pública anterior, bueno, más que nada eran anuncios porque tenía 2 o 3 meses el gobierno recién electo, recién llegado al gobierno. Copago cero, royalty a la gran minería, las 40 horas, avanzar en los 500.000 pesos como sueldo mínimo, pago efectivo de deudas alimenticias y, ojo, también una aprobación en general en la Comisión de Trabajo de la reforma de pensiones, que es un dolor a propósito del modelo de AFP que fracasó. Entonces yo creo que hay avances, creo que nadie podría negar que hay avances, pero por cierto que no son suficientes. Y creo que ese titular es importante porque nos obliga como políticos y políticas a ponernos de acuerdo para justamente hacer que las cosas se resuelvan rápido. Hoy hay un malestar en la ciudad, hay una fractura que yo creo que sigue latente afuera. Por ahí escuchaba una entrevista de Katia Araujo, que señalaba que no es que el día de mañana la revuelta o el estallido vayan a llegar si es que no se hacen cambios. Creo que hoy está sucediendo. Lo que pasa es que está sucediendo puertas adentro. Está sucediendo expresado en violencia. ¿Qué está sucediendo? O sea, un estallido. Hay un estallido subterráneo que hay pequeños nodos desarticulados de malestar que finalmente no es que el día de mañana, si es que no se provocan las transformaciones, Chile vaya a explotar nuevamente. No, Chile ya está implosionando por dentro y hay un malestar en la familia, en la ciudadanía, en la violencia escolar, en el narcotráfico, en las poblaciones, que hace que
se desarticule la confianza comunitaria, y eso es porque también la política no se hace cargo y no soluciona rápidamente los temas. Entonces, como señalaba la expresidenta Bachelet en la nota anterior, dejemos de mirarnos el ombligo como clase política y miremos a la gente. Y eso pasa en parte también porque terminamos con los privilegios tributarios para financiar ese dolor que se traduce en salud, en pensiones, en trabajo, en inversión para las pymes, etc. ¿Cristian? Sí. Para mí esta cuenta tuvo poco de cuenta y mucho de cuento. Yo creo que el presidente es un gran orador, y todo el mundo lo reconoce. Creo que desplegó sus habilidades durante 3 horas y algo más de tiempo. Pero uno lo que espera, y efectivamente coincido con Diego, el año pasado era una cuenta sobre 2 meses, por lo tanto no correspondía, pero sí se hicieron muchas proyecciones, entre ellas Fondo Nacional de Salud, 100.000 familias que iban a beneficiarse con este piloto del gas, y como que no se hace cargo de las cosas que dijo el año pasado. Uno tiene que rendir cuenta de las promesas que hizo, y no de las que no pudo hacer y no las manifiesta en eso. Entonces yo vi acá una suerte como de reseteo, como que vamos a hablar 3 horas de distintos proyectos, le achacamos todo a la reforma tributaria, como decía Jorge, que claramente una propuesta que es infinanciable, ni con reforma tributaria, ni con la reforma tributaria más ambiciosa que pueda prometer, que no es la que está en el Congreso, por cierto, o la que fue rechazada por el Congreso. Entonces, me da la sensación, y coincido con Diego, sí, evidentemente hay un malestar en la ciudadanía. Hay un malestar en temas de seguridad, hay un malestar en temas de salud, hay un malestar en temas de educación, hay un malestar en temas de vivienda, hay un malestar en toda la línea. Pero los que hoy día están a cargo, los que hoy día gobiernan, el presidente de la República de Chile se llama Gabriel Boric, y las coaliciones que lo sustentan, ustedes dos, son los que tienen que hacer la pega principal. Al Congreso le cabe un rol, pero tú no le puedes exigir al diputado Alessandri que vote a favor de una reforma tributaria que le hace daño a Chile. Y esa, entiendo, es su percepción, y por lo tanto está dispuesto a hacer los cambios necesarios para reactivar la economía. Yo que extrañé de este cuento público, hablar de crecimiento. No se habló de crecimiento, se habló de gasto, se habló de aumentar la recaudación para gastar y gastar, pero no se habla de lo que, a nuestro juicio al menos, y podemos estar muy equivocados, es el principal motor que va a permitir que los chilenos superen el malestar, resolviendo sus problemas urgentes, que es el crecimiento. A mí me faltó profundamente que la palabra crecimiento estuviera en toda la línea del proyecto y no una serie de listas de supermercados de gastos que no se efectúan. Natalia, luego va Diego con... A ver, yo creo que hablar de cuentos es un poquito falto de respeto, en el sentido de que creo que hay muchas cosas que desmenuzadas son muy interesantes. Creo que el presidente ha tenido o ha sido enjuiciado muchas veces porque no se hace cargo de los dolores o de los temas más importantes para la ciudadanía. Esta cuenta está hecha a propósito de las prioridades de la ciudadanía. Nadie podría decir que el tema de seguridad, que el tema de salud, que el tema de empleo, que el tema de bienestar no son los dolores de la ciudadanía. De modo que, por una parte, entonces, hoy día vemos una carta de navegación nítida respecto a las prioridades de la ciudadanía. Segundo, creo que hablar de la reforma tributaria fracasada es una trampa, porque lo que tenemos que hablar hoy día es si estamos disponibles como fuerzas políticas y como sociedad a hablar de un pacto tributario que implique justicia tributaria por una parte, que sabemos que hoy día no existe, que quienes tienen menos pagan mucho más, que tenga redistribución y que, por cierto, no limite el crecimiento. A eso está abocado el ministro Marcel, no a reflotar la reforma que no resultó. Pero proponen una insistencia ante el Senado, que es en los mismos términos. Pero yo creo, pero veamos cómo se dan las cosas, porque yo creo que el ministro Marcel está haciendo un trabajo con los gremios. Tú ya entrevistabas al presidente de la CPC y está en esa línea. Y creo además que el crecimiento estuvo establecido en una parte fundamental, que es la disminución de los tiempos de trámite de los proyectos de inversión en Chile. ¿Dónde está la principal traba hoy día de poder generar proyectos de envergadura en el país? En la enorme demora que tienen estos proyectos. Y uno de los anuncios más importantes fue en esa línea. Entonces, creo que decir no hay nada de crecimiento, se está hablando de la misma reforma tributaria, es una cuenta que no es una cuenta sino cuento, me parece que nobleza obliga a hacer un close-up y mirar que finalmente se hace cargo de los problemas de los chilenos, tiene crecimiento, tiene productividad y habla de un pacto tributario que yo creo que Chile requiere, merece, necesita y que la misma CPC y la SOFOFA lo han planteado también. Diego, para hablar de pacto versus reforma,
requiere pactar. Pactar es llegar a acuerdos. Los acuerdos necesariamente hoy día son más complejos que hace un par de meses, porque hoy día, para insistir antes de un año en el Senado, con la reforma tributaria hay que conseguir 2/3 de los votos. Eligieron ese camino que es el más difícil. 2/3, la otra era esperar hasta abril. Cuando con mayorías absolutas no estaban. ¿Por qué no teniendo el 50% habría de tener el 66%? La lógica indica que hay que llegar con algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué es ese algo nuevo que ustedes ofrecen para pactar con la oposición? Mira, antes que ir a ese punto, la inversión extranjera directa el año 2022 fue la mejor en 8 años. Lo que llevamos de 2023 está yéndole mejor que lo que le fue el año pasado, con cerca de 4.000 millones de dólares. Hay en la reforma tributaria medidas pro inversión y medidas pro pymes. Por ejemplo, de reducir la tasa impositiva cuando tú reinviertes en innovación, cuando tú tienes algunos elementos de exención de IVA. Entonces, hay elementos que rechazaron con el rechazo de la reforma tributaria en términos de inversión y de crecimiento. Hoy Chile está recuperándose después de un largo periodo de pandemia, de estancamiento, como sucedió en el mundo entero. Tenemos que ir más rápido, por supuesto. Pero ojo, los últimos 30 años, el mundo entero ha crecido como nunca antes. Pero también ha crecido la desigualdad. ¿Qué significa eso? Que hay un crecimiento que también concentra riqueza. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? El 1% más rico en Chile es responsable del 61% de la evasión del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1% más rico por evasión se ahorra 30 hospitales al año para los chilenos. 30 hospitales que no llega el Estado a recaudar. 2/3 de la reforma tributaria era para terminar con muchos privilegios y para terminar con la evasión y con la elusión tributaria. Entonces, esto no se trata de quitarle dinero a los más ricos, se trata de que paguen su parte de la cuenta. ¿Van a insistir entonces, por ejemplo, con el patrimonio, con el impuesto a los altos patrimonios? Yo creo que esos elementos ya lo señaló el ministro Marcel. Aquí se necesita transversalidad absoluta porque necesitamos 11 votos de la derecha en el Senado para lograr los 2/3. Nadie podría, naturalmente, insistir en un elemento que desde que estuvimos en pandemia, cuando propusimos el impuesto a los súper ricos, dijeron que no, con el expresidente Piñera. Yo no veo por qué ahora van a decir que sí. Por tanto, hay que generar las condiciones, pero no podemos dejar de ponerle fin a los privilegios tributarios, porque en Chile está muy mal pelado el chancho, como se dice. Pero también, por supuesto, que necesitamos crecimiento. Entonces, hay que equilibrar y eso implica un diálogo que creo que el ministro Mario Marcel va a ser inteligente en presentar. Es importante establecer esto respecto a la reforma tributaria. Nosotros también estamos de acuerdo en que el Estado necesita recaudar más. Y lo digo claramente. Pero nosotros creemos que si tú terminas subiendo varios impuestos, terminas asfixiando ciertas actividades económicas o desincentivando que se hagan en Chile. Por eso el dicho, el capital ataca huyendo. No te va a llamar la minera canadiense para decirte, no me gusta Chile. No le molestaron las empanadas ni el 18 de septiembre. Se fue porque tenía mejores condiciones y mejor tasa en Perú, en Australia, en otro país. Imagínate que nos está pasando Argentina en términos de extracción de litio. Argentina, donde nada funciona, donde 100% inflación, donde hay problemas políticos, institucionales y pobreza impresionante, nos está ganando la carrera del litio. Y aquí pongo yo un ejemplo que fue para mí lejos del más ridículo de toda la cuenta pública, que pasó un poco colado. Cuando el presidente de la República dice tenemos un gran problema en la brecha digital, tenemos problemas de conectividad y no tener conectividad hoy día es pobreza. Y cuando propone la solución, yo esperaba que dijera todas las escuelas de Chile van a tener un convenio con Elon Musk, ¿cierto?, para tener internet satelital. Dice, no, vamos a avanzar en una empresa nacional de la tecnología, los satélites, la conexión. Lo destaca hoy día un diario, el diario El Mercurio en la mañana, pone 4 puntos en que el presidente quiere avanzar en esa lógica muy propia del mundo de la izquierda, de que todo se hace in-house, todo se hace adentro, todo se hace en el Estado. Y lo que tú te demoras en eso, en vez de hacer un convenio con Musk para que ponga un satélite acá arriba de cada escuela rural, pierdes 10 años, perdiste una generación. Entonces, yo creo que el enfoque, lo mismo que la tributaria, yo estoy dispuesto a bajar los impuestos que aumenten la recaudación. Nosotros creemos que bajando ciertos impuestos tú agrandas la torta. Porque si sigues la teoría de Ecuador, Perú, Argentina, que lo único que se puede hacer para solucionar un problema es subir los impuestos, terminas en un resultado parecido a Ecuador, Perú y Argentina. Pero es que acá no se ha dicho que el subir impuestos es solo para aumentar el gasto. Porque yo creo que ese es un planteamiento errado.
que es, ¿necesitamos más plata para gastar más? Sí, pero hay un error anterior, que es desde dónde nace la necesidad de una justicia tributaria. Porque en Chile lo que tenemos es un enorme desequilibrio respecto del pago de tributos. Entonces tú no puedes contribuir a un buen pacto social si resulta que tienes esa desigualdad a la hora de pagar y los más pobres siempre pagan más impuestos. Entonces, ¿se necesita recaudar más? Sí. ¿Se necesita hacer más eficiencia del gasto? Por cierto. ¿Se necesita más transparencia del gasto? También. Pero también necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad. ¿Es justo el sistema tributario que tenemos? Yo creo que no. Entonces también no es solo un tema de recaudación, es un tema de principios. ¿Es injusto a su juicio, Natalia? ¿Y cómo lo haría más justo? ¿Qué cambios haría puntualmente en el sistema tributario? Bueno, yo creo claramente que tendríamos que bajar, por ejemplo, algunos impuestos, sobre todo el IVA a la canasta básica, por ejemplo. Creo que hoy día las clases más populares gastan todos sus ingresos en lo más básico, en, bueno, 1 o 2 canastas básicas. Por otra parte, creo que hay que meterse, pero de lleno y de manera sin ningún tapujo, en la elusión y la evasión. Creo que hay que regular hoy día, no sé si el aumento al patrimonio, creo que eso haría que se fueran algunos capitales. Pero, ¿y subir impuestos a personas o empresas? Pero creo que hay que subir impuestos a algunas ganancias, sí. ¿Dónde puntualmente? Bueno, no en el royalty, porque eso ya lo despejamos, pero creo que hay otro tipo de industria a la cual se le podría subir un poco los impuestos. Y, por ejemplo, Ricardo Méndez recién hablaba de subir hasta el 48% incluso en los segmentos más altos de ingresos, pero también incluir a más personas, que dice que si nos comparamos con la OCDE, hay un porcentaje más bajo que otros países comparativos de personas que pagan. O cambiar el rango, Matías. Ampliar la base impositiva. ¿Ustedes serían partidarios de eso? Podemos ampliar la base impositiva, pero también tenemos que mejorar el nivel de rango. Porque hoy día, por ejemplo, un abogado que gana 4,5 millones, estoy inventando, es lo mismo para el impuesto que una sociedad médica que gana 15. Porque los rangos hacia arriba van desde los 4 al infinito. De modo que yo creo que allí hay que hacer una separata distinta respecto del escalonado de los ingresos más altos. Matizar más. Así es. ¿Y agregar desde abajo también? Por cierto. ¿Sí? Eso no es popular, pero es lo serio, ¿cierto? Todos los especialistas internacionales recomiendan que la base imponible tiene que ser más amplia. Sí. Que no, las personas que quedan exentas tienen que ser menos, pagar un poco, y eso te crea 2 cosas. Primero, aportan fisco, y segundo, crea una conciencia de que todos estamos financiando el Estado. Ya lo estamos haciendo con el IVA, pero ahora lo estaríamos haciendo con un impuesto a la renta. Cristian. Sí, yo no tengo problemas con la justicia tributaria, y si hay elusión y evasión hay que combatirla y combatirla con fuerza, pero yo parto de un predicamento distinto. ¿Ah? Yo sí soy de los partidarios de que el Estado tiene que gastar menos y gastar mejor. ¿Ah? Yo creo que hay muchos planes mal evaluados, programas mal evaluados por la DIPRES, por todas las DIPRES de los últimos 20 años, no se toma ninguna decisión al respecto. El tema de las contrataciones políticas en todo el rango, y esto no es obra de un solo gobierno, es obra de todos los gobiernos, tiene una incidencia. Puede ser no mayor, pero también una señal hacia la ciudadanía. Estos planes pilotos que fracasan estrepitosamente y que nadie se hace cargo. Entonces yo creo que hay una lógica que en los últimos años, especialmente la reforma de Arenas del 2014, dijo, mira, si aquí subiendo los impuestos se resuelven todos los problemas. Y si vamos a recaudar una cantidad gigantesca de recursos. Y resulta ser que no se recaudó lo que se prometió. El país, en vez de crecer, siguió bajando su crecimiento. La productividad no mejora. El empleo, lo preguntaban en la entrevista recién hacia el final, el desempleo sigue subiendo. O sea, estamos en un estado. Si nosotros como país lográramos un pacto más que tributario, un pacto para poder reactivar la economía, para poder crecer, para poder avanzar, para poder recuperar eso. Lo que decía Diego, efectivamente el mundo ha crecido. Chile crecía más que el mundo antes, más que sus pares latinoamericanos, y hoy día no lo está haciendo, está creciendo menos que eso. La desigualdad en Chile es alta, sí, pero también se ha reducido en los últimos 30 años, o sea, aparte de una base mucho más alta. Entonces, todas esas consideraciones, quizás aplicando las mismas recetas, y que aplicaron todos los gobiernos, de derecha e izquierda, de subir impuestos, no es la solución, al menos por nuestro lado. No por sí sola, claro. Natalia, escuchamos al presidente de la República explícitamente en un reconocimiento de que la realidad lo ha hecho cambiar sus prioridades. Dijo, si me preguntan si es que yo... Sí, tajantemente sí, ha cambiado la perspectiva estando en el gobierno.
Después vimos, un rato después, al presidente de Revolución Democrática decir, el senador Latorre, acá no hay ninguna renuncia como ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos en otro contexto. Hay reacciones súper fuertes de militantes del PPD al respecto. ¿Cómo debemos tomar estas diferencias de opinión o no son diferencias de opinión? Bueno, el senador Latorre ha dicho que malinterpretaron sus dichos, en fin, pero yo me voy a hacer cargo más bien de lo importante, que es lo que planteó el presidente. Yo que he sido muy crítica a veces de cuando no se le habla a las mayorías, cuando se desatienden, digamos, temas que son de importancia para todo el país, veo con mucha esperanza y con una mirada que nos une y aglutinadora este planteamiento del presidente, que es, sin desatender aquellos aspectos que, por cierto, son importantes y parte del programa, parte del corazón de lo que ha sido su trayectoria, digamos, el esfuerzo o la estatura de ser presidente de Chile hace que uno logre tomar la realidad con la que le toca gobernar y dar respuesta a esa realidad. Por lo tanto, yo me quedo con eso, me quedo con un presidente que toma la realidad con la cual le ha tocado gobernar, la pone en prioridad. ¿Significa renunciar a ciertas cosas? No significa renunciar, Matías. Significa hacerse cargo, más bien, de lo que es prioritario. Bueno, pero eso es quizás renunciar a las prioridades anteriores. Bueno, pero es que... Uno establece un listado de prioridades y si tiene otro, renuncia al anterior. Es que ahí hay una diferencia. Cuando tú tienes una prioridad programática que le ofreces al país, pero la realidad vertiginosamente cambia o te pone otras cosas en distintos sitios, eso es lo que dijo el presidente. Lo que tú estás haciendo es finalmente cumplir tu rol, que es dar respuesta y certeza a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que si aquí ha habido alguna renuncia de alguna política pública o una ley que no se va a presentar, no es nada al lado de se lo pregunto desde otra perspectiva. ¿Siente que en el oficialismo hay algún sector que se niega a aceptar lo que ha dicho el presidente de que cambió la realidad y que hay que cambiar la lista de prioridades y que siente que se están quedando en el programa original, en la idea original y no darse cuenta de que cambió el contexto? Yo no podría afirmar eso. Diego. Yo creo que todas las fuerzas políticas el día del discurso salimos con dos convencimientos. Uno, que la prioridad de los chilenos estaba en la primera línea de la política. Segundo, de los enormes esfuerzos de unidad que tenemos que hacer para conversar con nuestros colegas del frente para llegar a acuerdos en los temas importantes. Y tercero, que a mí, por lo menos en lo personal, hace tiempo me hacía falta un elemento aglutinador que era un propósito, y creo que después del discurso hoy día no hay tiempo para vaivenes ni para discordia, porque hay propósitos comunes bien delimitados. En lo político, Jorge, después que digo, porque aquí hay que matizar esto, el triunfo que tuvo la oposición, particularmente los republicanos, ¿sienten ustedes que sirvió en el otro sector cuando las cosas se ponen binarias o bipolares? Hace que los adversarios se unan. ¿Sienten ustedes que hubo un factor de unidad especial? Ver a Natalia Piergentili y ver a Diego Ibáñez tan unidos y con tanta sintonía, ¿no será resultado también de lo que ocurrió en las elecciones? Puede ser, pero también yo creo que influyó en este cambio del presidente de la República, este baño de realidad. Cuando el presidente dice, después de 1 año y medio, siendo presidente de la República, el sillón de O'Higgins, dice él, lo difícil que hacer cosas en el Estado. La cantidad de personas en el Estado que te pueden decir que no, contra poquitas que te pueden decir que sí. Diego Ibáñez lo explicaba de una manera especial, que decía, básicamente el Estado neoliberal no estaba preparado para nosotros. Es una forma de verlo, pero imagínate cómo va a salir el presidente Boric después de 4 años de presidente de la República. Y yo después al presidente Boric lo mandaría 4 años a una pyme, para que vea lo difícil que es pagar el IVA, el PPM, llegar a fin de mes con los sueldos. Gabriel Boric, después de 4 años de presidente y 4 años en una pyme, sería un tremendo presidente. Votaría por él en 8 años más. Pero a lo mejor, Cristian. No, que pase, como dice Jorge, de este líder espiritual, como nos decía Gonzalo Winter, quizás a un líder más real. A ver, la unidad, perfecto. Bienvenido sea, que las coaliciones estén unidas y puedan ordenarse y no estar confundidas respecto al objetivo del gobierno, le hace bien a Chile. Entonces yo no puedo sentir que eso es algo malo para el país. Pero en la medida en que eso se traduzca en algo concreto, yo siento que lamentablemente el presidente y su gobierno están desconectados de la realidad de los chilenos. Y ojalá que este discurso, que puede ser un primer paso, se transforme en cosas concretas, en los programas que se impulsan, en las prioridades que se hacen en el día a día. Yo siento que eso, el rechazo de los chilenos,
más que a la agenda del Partido Republicano o la agenda de Chile Vamos, tiene mucho que ver con la no agenda del gobierno. Y si después de 1 año y medio, y quedan creo que un poco más de 1000 días de gobierno todavía, el gobierno no se concentra en resolver los problemas urgentes de los chilenos y deja de lado la agenda de los monos peludos, nos podemos como país avanzar mucho más. Y eso no basta un discurso. Tiene que ser realidad. Y los que gobiernan hoy día, porque le puede echar toda la culpa al Congreso, porque todos los proyectos que se rechazaron, vamos a quedar o sea, imagínense que la reforma tributaria van por la insistencia y la pierden. ¿Qué va a hacer con la cuenta pública? La tienen que agarrar, tirarla al basurero, porque todos los proyectos que estaban ahí dependen de la reforma tributaria. Yo creo que ese no es el camino. El camino es, tenemos que hacer lo que podamos con las cosas que tenemos. Diego, en las bases del Frente Amplio hay comprensión y empatía con el presidente de la República de cambio de prioridades. Pero antes es que no lo puede dejar pasar. ¿Qué no quiere dejar El Partido Republicano no solo cuestionó y votó en contra de la tributaria, sino también del royalty, de las 40 horas, de los 500.000 pesos. O sea, si hablamos de poner las acciones donde está el discurso, no puedo creer que estemos a favor de la... no puedo creer ¿Cómo que se estemos a favor de explica eliminar eso? la evasión y la evasión ¿Cómo lo tributaria. explica? Si el propio José Antonio Cast tenía inversión en paraísos fiscales y el propio Pinochet, que ha admirado y tratado como estadista por el Partido Republicano. Pasaron 45 minutos y llegamos a Pinochet finalmente. Podemos cambiar de tema. No hagamos de esto una caricatura. Diego, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante. Por supuesto, y estamos mirando hacia adelante y parece una reforma tributaria para el futuro. Entonces, yo creo que, a propósito de las prioridades, esto es como un terremoto o un incendio. Cuando llega una situación, por ejemplo, la pandemia, posterior, el narcotráfico, la alza brutal de homicidios, evidentemente tienes que cambiar tus prioridades. Y yo creo que en eso no hay ninguna... Yo no veo un desvalor. Cuando tú te enfrentas a una situación y tú dices, chuta, soy presidente de Chile y por tanto tengo que poner los huevos en esa canasta. Mi pregunta es si hay coincidencia en las bases, ustedes que son dirigentes, cúpulas de partido y grupo, ¿hay coincidencia en las bases con lo que el presidente explicita? Yo creo que hay una... ¿O sienten que hay traición? A propósito de la unidad que tú planteabas, yo creo que el gobierno ha sido bastante interesante en materia incluso cultural dentro de la izquierda, porque hay una especie de síntesis entre socialismo democrático, entre Aprodignidad, Frente Amplio, donde cuando tú ves trabajando a la ministra Jara, al ministro Mario Marcel por sacar adelante las 40 horas, cuando tú ves al ministro Elizalde trabajando de la mano con el ministro Grau, negociando con las pequeñas y medianas empresas, cuando tú ves a la propia ministra Toá trabajando con Lorena Fríes a propósito de los proyectos de seguridad, cuando tú ves, por ejemplo, al ministro Ávila trabajando con la ministra de Salud, viendo la reactivación estudiantil para... Yo creo que hay una síntesis. Entonces, naturalmente uno podría decir, claro, hay temas, porque somos distintos, si no nos llamaríamos el mismo partido, digamos, la misma identidad, la misma historia, qué sé yo. Hay una síntesis y creo que eso es importante. Y me da la impresión de que esta cuenta pública termina de consolidar esa síntesis. Porque yo, luego, conversando con todos los ministros, hay una muy buena recepción. Y creo que el presidente es capaz de tocar la tecla desde el punto de vista de la izquierda, de quienes nos sentimos de izquierdas, de no tramitar de porque un proyecto sea de derecha o de izquierda, uno darle la prioridad absoluta. Si aquí hay que... sabemos que tenemos minoría en el Congreso. Sabemos que necesitamos 11 votos para los 2/3 de la reforma tributaria. Por tanto, evidentemente, no vamos a plantear algo que sabemos que se va a ir a rechazar. Pero también no hablemos desde el frente como si todo dependiera de nosotros. Porque saben que necesitamos de sus votos para poder gastar más, mejor, con mayor eficiencia, como decía Cristian, y con todos los pormenores que uno le pudiera poner en el camino. Pero colaboremos. Yo creo que eso es lo importante de lo que la ciudadanía espera de que se haga la política. ¿Sientes que hay una posición colaborativa o colaboradora? Mira, cuando yo veo al Partido Republicano rechazando el royalty, las 40 horas, los 500.000 pesos, y la reforma tributaria, yo no veo mucha colaboración. ¿Cómo se explica que el Partido Republicano vote en contra de esos proyectos? ¿Hay maldad? Bueno, no, es que después se va a meter a él. Hay maldad, hay egoísmo, hay incomprensión de la realidad de los chilenos, hay una alternativa. Obstruccionismo permanente. Mira, yo diría... que otros dicen, no, es que es lo que nosotros creemos que es por la vía de alcanzar... Me dirían que soy muy pesado, pero yo diría que hay una reserva de los privilegios que se sostienen hoy en el Partido Republicano. Pero sería muy pesado plantearlo, así que... No, pero es lo que siente, ¿no? Así que no lo planteo, decir tú. No lo plantea, pero lo plantea. Sí, es lo que planteo. De hecho, le dije en una entrevista en La Tercera que hay una búsqueda de mantención de los privilegios. Hay un lugar que, para no darle nada al presidente, es capaz de jugarse su aprobación o desaprobación pegando al presidente. Da lo mismo, aunque el pueblo de Chile
le beneficie, da lo mismo, peguémosle al presidente, peguémosle al presidente, peguémosle al presidente. Y creo que por esa razón se terminan rechazando proyectos que son de sentido común y que tienen una alta aprobación allá afuera, en la calle, fuera del mundo de la política. Cristian, Sí. Cristian, disculpa. No. Y es que vi un poco inquieto a Si Cristian. hay alguien en este panel que nos puede enseñar cómo se le pega al presidente, es don Diego Ibáñez, que fue diputado del Frente Amplio, de la oposición más obstruccionista que ha tenido la historia reciente de nuestro país, derechos humanos brutal. por el presidente Piñera, a quien acusaron constitucionalmente 2 veces. Rechazaron todos los proyectos, incluyendo la reforma tributaria, entiendo. Entonces, esa lógica de obstruccionismo, nosotros no la... Pero Diego, déjame terminar. Déjame terminar para... Después tú puedes aclarar por qué le pegas al presidente todos los días. Nosotros tenemos los votos para acusar constitucionalmente al presidente Boric y hasta ahora entiendo que esa moción no ha ingresado, porque nosotros sí somos republicanos. Creemos en las instituciones, creemos en los procesos. Los votos nuestros no son definitorios de ni uno de esos proyectos. Y si esos proyectos se rechazaron, al menos a nuestro juicio, es porque nosotros creemos que el país tiene que crecer, tiene que avanzar. Porque nosotros creemos que sumarle 40 horas, salario mínimo que ya se había acordado el año pasado y que se cambie la regla este año de una manera unilateral. Creemos que aumentar las cotizaciones, toda esa suma de cosas va a afectar mucho el empleo. Esas son las razones. No es por hacerle daño al gobierno. Y tanto así que los proyectos se aprueban igual. Entonces, cuando uno trata de llevar este liderazgo espiritual a la representación del pueblo, mira, 250 comunas, más de 250 comunas votaron en su mayoría por el Partido Republicano. Eso no significa que yo me voy a apropiar de esas comunas y de esa votación como que somos representantes del pueblo. Pero yo sí te digo que al menos en nuestra agenda está mucho más cercana a la agenda de los chilenos que la que tiene el gobierno hoy en día. Y pegarle como excusa a la oposición de la incompetencia e incapacidad de ustedes de llevar el gobierno adelante, creo que nos adelanta. La mayoría de los municipios en Chile propuso votar a favor del royalty. O sea, si los representantes, los liderazgos que están en el terreno, que saben cuánto cuesta la salud primaria, están proponiendo eso... Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La gente tonta, votó mal, se equivocó, votó por las mentiras? ¿Cuál es la razón que explica ese resultado? Yo no creo que la gente sea de derecha y de izquierda por el hecho de votarle ni a nosotros. El hecho de que la gente no haya votado a nosotros no es que la gente sea de izquierda, ni que esté de acuerdo con mi doctrina ideológica, ni que les vote a ustedes, es porque la gente sea de derecha o que esté de acuerdo con... ¿Y qué pasa que la gente en las calles no lo está aplaudiendo a rabiar por todos los grandes proyectos que ustedes tienen para Chile? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se lo explican? ¿Hay una reflexión siquiera? Hay mucho que avanzar y yo creo que la cuenta pública demuestra que hay mucho todavía que avanzar, pero no neguemos que hay avances y que hay reformas que son necesarias y que necesitamos la colaboración y la unidad independiente de la izquierda. A propósito de prioridades, quiero preguntarle al diputado Alessandri, pero a la vuelta de este corte sobre... ¿Desapareció o pasó a segundo plano la agenda de seguridad de la reforma de Carabineros, por ejemplo? ¿O ustedes sienten que sigue ahí con fuerza y que va a volver? Porque da la impresión que el último mes y medio era prácticamente de lo único que se hablaba. Y también de SAPRES vamos a hablar a la vuelta, porque hoy día hubo una entrevista de la vocera de la Corte Suprema, donde al menos uno dice, hay que reinterpretar el fallo. ¿Hay que reinterpretar la ley corta o la moción de reforma constitucional al respecto? Pausa y volvemos, esperemos. Entretiene y nos muestra al mundo. TVN. Encontrémonos. ¿Quién te ayuda con tus dudas de recursos humanos? Por ejemplo, RexMás lo hace porque es el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMás trabaja comprometido con entregar el mejor servicio, resolviendo tus dudas con un equipo especializado y una atención también personalizada. Conoce más en rexmas.com. Dejamos planteado antes de irnos a un corte el tema de seguridad que ocupó de manera casi única la pauta y las discusiones hace 2 meses, 1 mes y medio. Bueno, con razón, hubo 3 crímenes prácticamente seguidos de Carabineros de Chile, generó mucha conmoción. Conforme pasa el tiempo, ¿se desdibuja esa prioridad a juicio de ustedes o no? ¿Sigue estando, por ejemplo, las prioridades legislativas que ustedes ven en el Congreso? Sí, nos pusimos de acuerdo a instancias del senador Coloma, ¿cierto?, del Ejecutivo, de Vlado Mirosevic, en 31 proyectos de ley. Pero evidentemente en un mensaje de 3 horas 40, uno esperaba no solo que dijera el presidente, me di cuenta al llegar que la mitad de los autos estaban quemados o golpeados, porque para qué vamos a entrar en el detalle de por qué pasó eso, quién
quien miró para el lado o lo toleró. Evidentemente que hay que cambiar todos los autos, tener blindados en la Araucanía, aumentarle el presupuesto a las policías, y se agradece que el Ejecutivo lo haya hecho como hace tiempo no se hacía, pero evidentemente que faltó la gran reforma a las policías. Esa no fue tema en el mensaje, esa que cambia los planes curriculares, esa que hace que salgan mejores policías, porque una cosa es de entregarle el fusil o la ametralladora, que estamos volviendo a eso, que el auto sea blindado, que el sistema de comunicaciones sea el mejor, pero también los necesitas mejor formados, también los necesitas mejor incentivados, con mejor salario, con mejor seguro de salud. Ya con la ley Naín Retamal, esa ley que la ministra Toá llamó de gatillo fácil, podemos tener carabineros que van a tener abogado de la institución, que no se les va a dar de baja antes de un juicio justo, que se les va a respetar la presunción de inocencia. El presidente nombró esa ley, pero sus diputados se opusieron, la ministra Toá se opuso, y ahora nos pasa con las reglas de uso de la fuerza, que a nuestro juicio van en contra de lo que se aprobó en la ley Naín Retamal. El gobierno de alguna manera le ha quitado el pie del acelerador a esa ley, pero nosotros creemos que hay que seguir avanzando en fortalecer a nuestros policías. Se agradece lo que se ha hecho en recursos, se agradece lo que se ha hecho en ciertos cambios estratégicos, como el tema de las comunicaciones en el que está trabajando Manuel Monsalve, pero la gran reforma a los policías, si tú llegaste diciendo que hay que refundarlo, después cambiaste, le aumentaste el presupuesto, después les cambiaste los autos blindados, no te olvides que hay que mejorar la malla curricular, hacer una gran reforma, incentivar a que no se vayan a retiro a los 20 años, incentivar a que se queden más tiempo, y que es el problema uno. Por eso cuando dice vamos a aprobar la tributaria y vamos a gastarla en el CAE y en la deuda histórica, como presidente de la Comisión de Seguridad, se me apretó la guata ese momento y dije, ¿por qué la seguridad no está en ¿Es la seguridad de Ibáñez el problema uno hoy día o no? No, yo creo que naturalmente hay que dar un combate, pero con toda la fuerza del Estado contra el narcotráfico. Y creo que sí es una de las prioridades principales. Evidentemente, salud y pensiones también son prioridades en materia de derechos sociales, pero el presidente siempre ha planteado, y no ha planteado en público o en privado, que la seguridad y el orden público también son condicionantes para poder vivir en paz y para poder desarrollar el resto de los derechos. Hace poquito estuve en Belloto Sur, a un par de cuadras del lugar del asesinato de Rita Olivares. Fíjese que la alcaldesa... había una subcomisaría que está esperando 8 años ser inaugurada. Hace 3 años que está pegadísima por burocracia interna. Lamentablemente sucedió el hecho y previamente ya se había solicitado de que se activara rápidamente esa comisaría con los cerca de 12 autos que se pusieron a disposición para los vehículos, porque es una zona que está determinada como zona roja en la quinta región. Y se activó. Fuimos, visitamos la subcomisaría y creo que ese tipo de gestos se tienen que multiplicar en todo el territorio nacional. En la zona norte sabemos que tenemos programas particulares por parte de la Fiscalía de Investigaciones y creo que hay que dotar más recursos a Carabineros en materia de inteligencia, en materia de también prevención del delito, y me da la impresión de que se ha avanzado, pero por supuesto que aún falta mucho. ¿Qué es lo que dice el diputado Alessandri en la reforma Carabineros o refundarlo? Mira, yo me reuní con José Roa, que es quien ha estado coordinando la reforma. No es que haya no es como que yo traigo aquí mi libro y digo, ya, esta es la reforma de Carabineros que yo pretendo impulsar. Hay varios proyectos de ley que están modificando muchas atribuciones, muchos en materia presupuestaria, en materia de fiscalización, en materia de control, de Contraloría Interna, a propósito de los fraudes que han habido en Carabineros, que son parte de una reforma. Ahora, podríamos exigir también, y en ello yo creo que estamos a disposición junto al diputado Alessandri, de que se presente un paquete completo, que se le ponga urgencia y que ese paquete signifique la reforma de Carabineros. Estuvimos reunidos con el general Yáñez y dentro de varias conversaciones... Está el paquete ahí, en la Comisión de Seguridad. Dentro de varias conversaciones hemos también detectado que, por ejemplo, los carabineros cuando tienen que ir a hacer clases, a muchos no se les paga la clase, sino que se incorpora eso dentro de su hoja de vida de forma muy positiva, pero se les paga con suerte lo que cuesta un Uber para ir a hacer clase a un instituto. Entonces, hay varias cosas que hay que mejorar en materia, por supuesto, de derechos humanos, que se están implementando ahí planes de formación en derechos humanos, pero hay que profesionalizar la labor. Y creo que eso, a diferencia de qué bueno que ahora se valore la reforma, porque a diferencia de lo que pasaba antes, se pensaba que la reforma era una especie de ultimátum a una cultura interna carabinera. Yo creo que es al contrario.
es fortalecer la labor de Pero Carabineros, es profesionalizarlo y es hacerlo aún más integral para hacer su trabajo. Muy bueno que no lo quieran ciudadana. refundar, que no le quieran cambiar el nombre ni el que uniforme. la diferencia antes se llamaba refundación, ahora se llama reforma y todos estamos disponibles. Antes, hace como 1500 años. No, es que hace tampoco un proyecto, año y medio. tampoco Hace año y medio. iba a haber un proyecto de ley que iba a decir, ya, pongo aquí el proyecto y eliminamos Carabineros y creamos otro que jamás se planteó. Eso es una caricatura. Ya, pero a ver, para aclarar el punto, caricatura. Diego Ibáñez, ¿reconocen o hacen alguna autocrítica respecto de la mirada que tenían de Carabineros antes de ser gobierno y ahora? Mira, para que no seguir esa discusión. Mira, yo vengo de familia militar. O sea, yo soy muy consciente de la labor de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. O sea, a mí no me van a decir que aquí no se necesita lo militar ni el monopolio de la fuerza del Estado. Si cualquier persona que haya estudiado Derecho entiende que se necesita un monopolio profesional, riguroso y con reglas claras. Y eso no es que uno vaya a presentar una reforma y diga, aquí vamos a refundarlo todo. Eso no existe. Ni siquiera en pensiones, ni siquiera en salud. Aquí no se puede refundar. ¿Cambiaron todo. la percepción que tenían de lo que hay que hacer en Carabineros? Mira, Solo mi percepción personal nunca tuvo que ver con la eliminación de Carabineros. Ok. Ya. O sea, la palabra refundación, y allí yo creo que la palabra refundación como concepto se pudo haber interpretado, pero eso jamás significa la eliminación y la creación de algo nuevo. Es culpa de los interpretadores. Diego Ibáñez habló un momento de la... Ahí puede haber una autocrítica y yo lo admito y soy bien transparente, digo para que no se me diga... Diego Ibáñez recién habló de la cultura de Carabineros. Está clarísimo que la ciudadanía quiere fortalecer Carabineros en un Carabineros más moderno, más actual. Pero no hay que dejar pasar. Esta semana conocimos dos noticias bien importantes respecto de Carabineros que tienen que ver con corrupción directamente. Una estafa piramidal que entiendo que involucrará a más de 5.000 funcionarios. Y hay un grupo de Carabineros, por chico que sea, aquí en Santiago, que estaba cobrando. Esto es una investigación que hace la PDI, o sea, esto no es una invención, no es una interpretación. Estaba cobrando por protección a un grupo de... Entonces, ¿no hay un peligro en que a Carabineros, por la necesidad que hay de reforzarlos, no se mire también críticamente lo que sucede allí y un cambio necesariamente de esa cultura que puede estar en algunas partes de esa institución? Un paso previo. Tienen el poder para terminar con todo esto, para refundar la policía y respetar a la gente, pero eligen respaldar las violaciones a los derechos humanos y la represión contra niños, niñas y adolescentes. Esto ya es complicidad política con la violencia policial. Eso lo dijo Diego el 2020, no es hace 20 años, es reciente. Y entiendo el sentido de sus palabras ahora, y me parece bien, pero no confundamos a la gente con decir de que aquí nos habló de refundación, nos habló de terminarlo con todo, porque eso era lo que transmitían los mensajes. Pero ha hecho la autocrítica, Diego, de qué quería decir. Y segundo, cuando uno pone el respaldo a Carabineros, especialmente porque lo necesita, cuando está en las calles enfrentando violencia muy dura, cuando está en la Araucanía enfrentando la quema de una escuela este viernes recién pasado, donde estudiaban 17 niños en Victoria, cuando ve los problemas que pasan en el norte, si no es fácil ser carabinero y estar parado en Chacayuta con la policía de Perón al frente y con inmigrantes ilegales que están en una situación que puede pasar cualquier cosa. No es fácil eso. Cuando uno defiende eso y pone por delante el respaldo a Carabineros, jamás, o al menos de mi parte y de la parte de muchos dirigentes nuestros, y estoy seguro que de Jorge también, nosotros jamás hemos defendido la corrupción, jamás hemos defendido la violación a los derechos humanos de Carabineros que puede haber ocurrido durante cierto periodo y que tiene que comprobarse por la justicia. Jamás vamos a respaldar la represión injustificada que pueden cometer ciertas personas. Ese es el punto. Confundir a los carabineros, que son personas y que pueden cometer errores, horrores y delitos, con toda la institución, yo al menos no lo acepto. Y eso es lo que defiendo. A propósito de y es importante porque cuando uno hace estas frases grandilocuentes y habla de la refundación, uno mete a los 65.000 carabineros en el mismo paquete. En los minutos que nos quedan, quiero poner el tema de las ISAPRES y la declaración de hoy de la vocera de la Corte Suprema, porque al menos mueve a no sé si confusión, a no saber mucho a qué tenemos que atenernos. ¿Hay reinterpretación del fallo? Natalia Pergentile, ¿qué dice, cómo interpreta las palabras de Ángela Vivanco hoy? A ver, sorprendida, porque creo que el salir en una entrevista de uno de los principales la tercera diarios, de hoy, diciendo, mire, finalmente a quienes se les debe reembolsar los sobrecostos es solo aquellas personas que han hecho una demanda contra su ISAPRE. Cuando llevamos meses discutiendo, donde se le ha pedido al gobierno un proyecto de ley, donde hemos estado con discusiones, donde se ha puesto incluso en riesgo la, viabilidad de la ISAPRE, el quiebre de algunas clínicas, etcétera.
mientras todo eso ha pasado, no se había señalado que era un fallo acotado solo a quienes habían demandado. Por lo tanto, yo creo que obviamente la superintendencia va a pedir un recurso de aclaración porque a mí me parece que es grave, no lo que ella plantea per se, no voy a meterme con algo, con un fallo judicial, pero sí después de todo lo que esto ha generado para la opinión pública, para hoy día cualquier persona que está en su casa sabe lo que voy a decir, que va a comprar un bono y le dicen, uy, se cayó el sistema. Mentira. Y es porque no te están queriendo vender los bonos y te están diciendo vaya a reembolsar eso ISAPRE porque hay una sensación de fragilidad institucional. Entonces, mientras todo eso ha pasado, no se había dicho esto, me parece una mala señal que los fallos se expliquen por la prensa y que además, insisto, después de meses de mucha incertidumbre, de tironeo, de fragilidad, de tensión, se plantee esto, creo que merece una aclaración. ¿Cómo se explica, Jorge, que recién, el día lunes, el Pleno de la Corte Suprema hizo referencia al tema ISAPRES y no habló de la misma forma que habla hoy Ángela Vivanco? ¿Están recorrigiendo la recorrección o reinterpretando la interpretación? Sí, dos cosas. Es la vocera de la Corte Suprema y es la presidenta de la tercera sala, la sala que vio este tema, que escribió esta sentencia. Y la frase exacta de ella es: al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Evidentemente es un tema que se había hablado en los medios, de que en Chile las sentencias tienen efecto en ambas partes solamente, no tienen extenso efecto erga omnes, como se puede dar en otro sistema jurídico. Yo creo que la forma en que ella lo explicita, por el medio que lo explicita, no es el correcto. Me habría gustado un oficio formal, una consulta de la superintendencia, una respuesta del Pleno de la Suprema, pero nosotros tenemos que poner aquí en nivel de importancia, no podemos dejar caer el sistema, esas 7 millones de personas entre bonos y afiliados que se atienden en el sistema privado, necesitan una atención. Hay que buscar una forma de pagar porque estabas cobrando algo que no se te permitía desde el año 2010, pero evidentemente espero que la Suprema pueda aclarar esto vía oficio formal y, conociendo la opinión de los que redactaron la sentencia, podamos ver una forma en que te lo pagan sin hacer caer el sistema. Diego y luego Cristian. Estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver... ¿Se confundió también al leerlo esta mañana o al ver...? Yo me enteré hoy día en la mañana de las palabras, todos. Todos nos enteramos entre la noche y la mañana. Naturalmente hay que pedir una aclaración por parte de la superintendencia. Creo que, comparto lo que dice Natalia, aquí uno no puede hacer, condicionar de que te reparen un daño ilegítimo, ilegal, que duró durante muchos años, según cuánto tú hayas demandado a un ISAPRE en particular y cuánto ello te haya resuelto algún tribunal. Creo que establecer eso, por lo demás, si es que eso se sostiene el día de mañana, ingresan miles de denuncias, demandas nuevamente contra las ISAPRES y se va a recargar nuevamente el sistema. Y si no me equivoco, el 80% de las demandas contra las ISAPRES fueron falladas a favor de los afiliados. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. En términos del derecho, por algo quizás ella lo señala, a propósito de lo que dice el diputado Alessandri, pero creo que se requiere hoy una ley pareja y general para todas las personas que están afiliadas. Y creo que ello es parte también del proyecto de ley y de lo que se va a discutir en el Congreso. 700.000 han demandado su ISAPRE, según la propia ministra de la Suprema, de 3.200.000 afiliados. 701.000 a partir del lunes. Oye, Valenzuela se suma. Yo voy por otro lado, que a ver, primero, a mí no me gustan mucho las comisiones, pero sería bueno tener una comisión a este respecto, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional, lo que dijo la Corte Suprema, antes, lo que dijo después, lo que dijo, no tengo idea, del Congreso, lo que sea, lo que ha hecho el Congreso y lo que no ha hecho el Congreso. El proyecto de Jimena Rincón. Lo que hizo este gobierno y lo que hizo el gobierno anterior. Aquí hay una explicación clara que falta para entender esto. Yo soy usuario de la salud privada, yo defiendo la salud privada porque encuentro que es de alta calidad y que tiene a los pacientes en mejor estado que la salud pública, porque yo vivo fuera de Santiago, me ha tocado ir de madrugada a un hospital público, a un consultorio y sé las deficiencias que existen. Pero a mí me da rabia también que aquí el único actor que tampoco se ha hecho cargo de esto son precisamente las ISAPRES, que tienen que hacerse cargo de errores o malas interpretaciones que finalmente siempre benefician ciertos casos y que son responsables del descrédito que tienen ante la ciudadanía.
Así es. Entonces aquí sería importante también no solo resolver los problemas que en eso coincidimos. ¿Cómo nos hacemos cargo de que no se recargue el sistema público? ¿Cómo nos hacemos cargo de que no quiebre el sistema para perjudicar a los pacientes y a los usuarios? Pero ¿cómo nos hacemos cargo también de que todas las instancias políticas y privadas asuman su responsabilidad en esto que claramente no se entiende ni corresponde? Cristian, Jorge, Natalia y Diego, les agradecemos mucho esta conversación de domingo en la mañana. Diversos temas que nos toman la atención de la discusión de actualidad. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias, Matías, a ustedes. Y nosotros nos vamos a cambiar de set, ya está Connie, y vamos a conversar con la ministra secretaria general de Gobierno, la vocera Camila Vallejo, sobre estos temas también, cuál es la interpretación, cómo debemos mirar hacia adelante desde el Poder Ejecutivo. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Si alguien a renglón inmediato me preguntara, ¿acaso el constatar el grado de tensiones que presenta nuestra sociedad chilena y el retraso del Estado para darle respuesta oportuna te ha hecho cambiar tus prioridades? Mi respuesta es sí. No queremos como sociedad una constitución partisana, sino una constitución incluyente que acoja el libre juego democrático. Este mes presentaremos la primera política nacional de migraciones del país, que estará basada en un enfoque responsable de seguridad, respeto a los derechos humanos y teniendo claro el aspecto de gestión administrativa y documentación de la población extranjera en el territorio nacional. ¿Estamos con paciencia todavía? No hablamos de seguridad entonces. Y daremos máxima prioridad al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, al cual pondremos discusión inmediata a partir de la próxima semana. Viene un punto muy importante. Y les pido a todos atención. Tenemos el deber de mejorar las jubilaciones de todos los chilenos y chilenas. Hoy, los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Y ya está con nosotros la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra vocera, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya se nos pasó. ¿Cómo está, ministra? Esperando acá la mañana. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Quiero preguntarle primero, ¿cuál fue para usted el anuncio más importante de la cuenta pública del presidente? Bueno, tuvo más que en los grandes anuncios fijar una hoja de ruta. Yo creo que eso es la principal invitación que hace el presidente, dar certeza de hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Y que este año sea un año para concretar esos avances. Primero, el pacto fiscal. Le puso fecha, ya a fines de julio debería insistirse en el Senado, en el pacto fiscal, dando un poco vuelta a la discusión, que yo creo que es lo que ha generado más debate, probablemente profundicemos en eso. Pero también en temas como, por ejemplo, ley de pesca, la ley del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Vamos a hacer un adelanto respecto a la reparación de la deuda histórica de los profesores y profesoras, más allá de lo que se define en el pacto fiscal. Sí, la idea es poder avanzar antes. ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar con los profesores y profesoras. Ya se han ido explorando algunos elementos para justamente atender las situaciones más críticas. O sea, el presidente pidió un esfuerzo fiscal especial para las situaciones más críticas de los profesores y profesoras, porque toda la deuda hoy día con los recursos que tiene el Estado no se puede pagar. Por eso la reforma tributaria, ¿no? Entre otras cosas. Pero creemos que no se nos puede seguir muriendo profesor y profesora en la espera. Esto es muy terrible, lo hemos visto hace muchos años. Yo cuando era dirigente estudiantil, esto ya estaba en el centro de las demandas de los profesores y profesoras. Entonces, el presidente refuerza ese compromiso con ese esfuerzo fiscal anticipado, ¿no?
Y lo del CAE vuelve a reiterar lo que se dijo el año pasado en la cuenta pública, es que resuelto, aprobada la reforma tributaria o el pacto fiscal, vamos a presentar ante el Congreso un instrumento especial, ¿cierto?, autocontenido respecto a cómo ir resolviendo la deuda del CAE y al mismo tiempo, porque esto no es solo eliminar el CAE, ¿no? Es buscar un mecanismo de financiamiento de la educación superior que complemente lo que hemos logrado ya en la gratuidad. ¿Qué significa, ministra, concretamente esos otros instrumentos? Usted dice instrumento y probablemente también pueda estar asociado a temas tributarios. ¿Significa que habrá una nueva reforma tributaria una vez que se apruebe esta, si se aprueba, para poder enfrentar la condonación o el cambio del CAE? No, a ver, en esta discusión sobre el CAE se han presentado distintas propuestas siempre sobre la mesa y la idea es justamente no contaminar la discusión más grande, ¿no?, que es la del pacto fiscal. O sea, resolver esto, tener certeza de cómo va a quedar nuestro sistema tributario, qué vamos a estar financiando de manera permanente, además, en nuestro país respecto a eso, para luego pasar a este otro debate. Entonces, por eso no hemos querido adelantar esta discusión. Hoy día, bueno, en el mecanismo de cobranza, por ejemplo, incluso a los morosos se les hace una retención, ¿no?, a final de año mediante impuestos. Entonces, no queremos mezclar el debate en torno a estos dos elementos, por eso resolver uno y después el otro. Para que quede súper claro, porque el presidente también dijo claramente en la cuenta pública, su frase fue, vamos a insistir en nuestro compromiso por la condonación del CAE, pero dependemos de la reforma tributaria. Después salió a desdecirlo el ministro de Hacienda diciendo que la condonación del CAE tiene otra vía, otra fuente de financiamiento. Entonces, para entender, ¿el presidente se equivocó al decir eso o lo entendimos mal? No se equivocó. De hecho, el presidente lo dijo muy claramente en la primera cuenta pública del año pasado y en esta también, que vamos a insistir esto una vez resuelto el tema de la reforma tributaria. Nunca ha dicho que la reforma tributaria va a financiar las condonaciones del CAE. Es una cuestión de secuencia, de priorizaciones, de no contaminar una conversación con la otra, porque nuestra prioridad hoy día está en la discusión gruesa, ¿no?, que es tener los fondos para, entre otras cosas, resolver lo de la PGU, que también es muy prioritario para el gobierno y para la sociedad chilena. Sí, claro, no solamente para nosotros, al final una demanda también ahí importante y clave para nuestros pensionados. Salud también, listas de espera, ¿cierto?, sala cuna, el derecho a sala cuna, o los temas asociados a seguridad, o el aumento del per cápita en la atención primaria de salud, porque ahí también tenemos gran desafío. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente, a fin de cuentas? Que nosotros sabemos que, y es un compromiso, el resolver las deudas del CAE, ¿no? Y esto ha sido un tema más desde que éramos dirigentes estudiantiles. Pero hoy día necesitamos despejar el camino del financiamiento de esas otras prioridades ciudadanas. Y después entonces de eso se va a ver el tema de la condonación del CAE. Sí, ¿Y podría estamos ser preparando ese camino. ¿Pero podría ser con nuevos impuestos también? Mira, u otros elementos, ¿no? Pero hoy día ya hay elementos que, por ejemplo, vuelvo al punto, hay morosos que se les descuenta, se les hace una retención, ¿no?, de impuestos producto de las deudas que tienen. Entonces, claramente, cómo está funcionando hoy día, el pago de las deudas incorporan ese tipo de mecanismos y sistemas de cobranza. Entonces, para nosotros, antes de entrar en ese debate y cómo resolvemos esas deudas de los egresados, preferimos cerrar este camino, ¿no? Ministra Vallejo, usted habla de pacto y a veces se usa con mucha facilidad como si fuese sinónimo pacto y reforma. Y pacto tiene un sentido distinto. Pacto es una reforma pactada, una reforma en que todos más o menos entregamos algo, cedemos algo. Ustedes no tienen la mayoría, es un dato. Exacto. Y si quieren insistir en el Senado, ya no necesitan ni siquiera la mayoría simple, necesitan 66%. Eso la matemática no da, salvo que uno llegue con una oferta distinta. Para ser súper concretos y simples, para dejar de lado las dudas, las incertezas, ¿con qué distinto va a llegar el gobierno para que haya, usted me dirá cuántos votos de la oposición le van a decir, sí, ministra, sí, ministro, estamos de acuerdo, pactemos? ¿Qué llevan? Bueno, distinto a la reforma original. Dos cosas. Claro, nosotros estamos convocando un pacto fiscal para tener una reforma tributaria que sea lo más acordada posible. Y ya no ¿Qué solo... es el sentido general del discurso del presidente? Pactar en todo, en general. El sentido general, porque
en esto nosotros hemos sido sumamente pragmáticos, sin perder las convicciones y hacia dónde queremos avanzar. De hecho, el presidente habló del estado de bienestar que queremos construir en nuestro país, cómo entendemos ese estado de bienestar, ¿no? Con cuidados, con protección, con seguridad y también con un estado que empuje al desarrollo. Y por eso la estrategia litio, hidrógeno verde, etcétera. Pero en todo su discurso, el pacto no es renuncia. Pero el hay que pacto llegar con algo. Pero aquí lo interesante que hace el presidente, que es tratar de aplicar la fórmula que aplicamos en la discusión de 40 horas o de royalty minero, por ejemplo, ¿no? Y que a pesar de ser minoría nos permitió avanzar y resolver, ¿no? Y concretar un compromiso gobierno. Pero ahí se cedió, se cambió el proyecto original. Claro, 40 horas, flexibilidad. Cedimos todo. Gradualidad. Royalty minero también se bajó el porcentaje máximo. Pero las 40 horas salió muy bien porque, bueno, la gradualidad estaba antes para las pymes y se amplió. Siempre tuvo gradualidad, pero solo las pymes después se amplió. Y se establecieron, obviamente, adaptabilidades según los sectores productivos y otras cosas. En fin, en royalty hicimos algo similar, que es ponernos de acuerdo, pero pensando en los objetivos. Que esto no es menor, ¿no? Porque no se trataba solo de cuánto vamos a recaudar, cuáles van a ser los instrumentos, sino que cómo queremos entregar financiamiento a las regiones y por qué necesitamos entregar financiamiento a las regiones. Y ahí se involucraron los alcaldes, se involucraron los gobernadores y al final era una demanda casi transversal. Teníamos senadores de la UDI diciendo vamos a aprobar esto porque queremos estos recursos a nuestras regiones para su desarrollo. ¿Cómo se logra eso con la reforma tributaria que hoy día no está ese acuerdo? Aquí viene el tema. el anuncio, atención. ¿Con qué gobierno va a lograr 11 o 10 votos de la oposición? Aquí viene el tema central, que es que el presidente hace una invitación a poner los objetivos por delante antes que los instrumentos. Es decir, pensemos en las personas y pensemos en las principales necesidades que creemos que hay que resolver. El presidente pone la perspectiva del gobierno y luego invita a la oposición o al Parlamento a decir, bueno, si comparte o no ese objetivo, que es salud, que es seguridad, ¿cierto? Que son pensiones. Que se y eso es súper importante. ¿no? Y yo creo que los compartimos. Entonces luego, nosotros la propuesta inicial que presentamos consideraba casi 2,7 puntos del PIB de recaudación, ¿no? Porque justamente todo lo que hemos mencionado más o menos involucra ese gasto. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es la invitación en un diálogo intenso, porque la idea es insistir ahora a fines de julio, es que escuchemos a la oposición, ¿cierto? A los trabajadores, a los empresarios y digamos, bueno, ¿compartimos este objetivo o no? Si los compartimos, vamos a encontrar las mejores herramientas. Por cierto que las herramientas de recaudación no pueden ser a costa de los que menos tienen ni de la clase media, sino que tiene que ser progresivo, ¿no? Tiene que ser un sistema justo, distributivo. Pero están dispuestos, por ejemplo, a sacar el impuesto al patrimonio, que es algo que aquí Ricardo Mebel lo acaba de decir, ¿cierto? Más temprano, presidente de los empresarios, ellos dicen, podemos, por ejemplo, se podría aumentar y subir la cantidad de los tramos y la cantidad... 48% impuestos a los más ricos. A los más, pero a las personas, no a las empresas y no al patrimonio. ¿Estarían dispuestos a eso? Nosotros hemos estado disponibles y lo hemos dicho en varias oportunidades. No tenemos como una fijación por uno u otro instrumento. De hecho, ¿El impuesto yo al cuando era diputada... ¿No es una línea roja que no se cede? No tenemos, ¿Que no se tranza? No tenemos línea roja en los instrumentos, tenemos flexibilidad en los instrumentos. Siempre y cuando resguardemos la lógica redistributiva, ¿no? El espíritu, que es un principio fundamental. Y que obviamente esto no se centre solo en normas antielusivas y hacer que los que deberían pagar paguen efectivamente, sino que también que personas como los que estamos acá, ¿cierto? Ministro de Estado, personas de alto ingreso, aportemos más, porque esa es la idea, ser solidarios para enfrentar las necesidades urgentes que tiene nuestro país. Entonces, vuelvo al punto, algunos lo han dicho, es un chantaje, no, es poner en el centro lo que queremos financiar, el gasto, ¿no? Y en eso ponemos en el centro a las personas y luego venimos con los instrumentos para no entrar en una disputa que es ideológica o muy técnica o muy como de expertos, sino que más bien una discusión política porque la técnica... se llega a los instrumentos. Sí, no se van a llegar a los instrumentos. En julio, pero el presidente dijo que iban a existir en julio, o sea, no queda un mes. Ahora, pero acuérdense, yo quiero recordar que después de que se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria y se cerró un poco la puerta a ese debate, el ministro de Hacienda insistió y abrió un periodo de consulta, ha estado conversando, entonces
no es que hayamos estado esperando, ¿cierto?, en las oficinas, sentados a ver si es que llega alguna otra propuesta. Se ha ido proactivamente a buscar esas posiciones y los instrumentos van a llegar a la discusión, obviamente. Pero ahí es algo que yo creo que todos compartimos, ¿no?, que la técnica se subordina a la política y la política es las personas. Ese es el objetivo político. Ministra, ¿y qué pasa si no se aprueba la reforma tributaria? Porque hoy día no están los votos, más allá que usted tiene la confianza, obviamente, en lograr ese pacto fiscal. Pero ¿qué pasa si no se aprueba? Porque lo que ha dicho el presidente, al menos 10 veces nombró el presidente durante su cuenta pública la reforma tributaria como condición para cumplir con compromisos del gobierno, ¿cierto? Reducir los tiempos de espera en salud, crear un sistema nacional de cuidado, avanzar en seguridad, en fin, es una lista enorme. Entonces, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿No se van a cumplir los compromisos del gobierno? Hay varias cosas. Nosotros, el presidente habló de muchos avances que se hicieron sin reforma tributaria en este año 3 meses de gobierno. Copago cero, la reducción también de listas de espera en el caso de cirugías, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en seguridad. En fin, royalty lo hemos aprobado sin reforma tributaria. Y además agregó anuncios que no dependen de la reforma tributaria y compromisos que no dependen de la reforma tributaria, porque para eso más aprobamos una ley de presupuesto, y otros que sin lugar a dudas van a depender de una reforma tributaria porque son importantes recursos, ¿no? O sea, la PGU implica un poco más de 1 punto del Producto Interno Bruto para llegar a los 250.000 pesos. Eso no se financia con esta ley de presupuesto ni con la próxima y la subsiguiente. Va a requerir ingresos adicionales al futuro. Por eso la pregunta es, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿No se cumplen los compromisos del gobierno? Yo pondría... hay varios compromisos que vamos a cumplir sí o sí. No, pero entonces, para hablar... La lista que depende de la reforma Pero tributaria. quiero precisar porque si no puede quedar una cuña con que no se cumplen los compromisos, que tenemos muchos que vamos a cumplir sí o sí. Pero yo no me pondría en un escenario pesimista, porque por cierto... Si las cosas no van bien, el escenario pesimista, si las cosas no van bien, vamos a buscar distintos otros caminos, ¿no? Y ver qué hacemos con lo que hay, ¿no? Pero no va a ser, no va a cumplir la expectativa ciudadana. Okay, se lo pongo de otra manera. Si ocurre el escenario pesimista, aunque usted no se quiere poner, yo lo entiendo, pero si ocurre el escenario pesimista, ¿no van a estar los recursos para cumplir con algunos compromisos del gobierno? No van a estar todos los recursos del Estado. O sea, ahí sí que sería sacar el conejo del sombrero. O sea, no podemos hacer magia. Y cuando hablamos de responsabilidad fiscal, frente a necesidades crecientes de la población y que requieren un gasto permanente, como las pensiones, como la salud, como aumentar las plantas de los funcionarios de la PDI, requerimos ingresos nuevos permanentes. No, es que no hay otra receta, ¿no? A menos que acudamos al mayor endeudamiento, pero eso igual se tiene que pagar. Entonces, eso es súper claro, pero yo quiero volver a los hechos. Porque en varias oportunidades se nos ha dicho esta cuesta arriba, esto es imposible, se nos dijo en el copago cero incluso que era ilegal o era imposible. El sueldo mínimo se nos dijo, esto es imposible adelantar a 500.000 pesos porque era pensado a fines de gobierno, pero lo adelantamos. Con las 40 horas también se nos dijo muchas veces que era imposible, ¿no? Y sin embargo, hemos logrado sacarlo adelante a pesar de ser minoría. Entonces yo creo que es importante no solo usarlos como ejemplos, sino que tener presentes permanentemente que hemos sido como país capaces de sacar adelante, no como gobierno, y no solo el presidente y sus ministros, sino que como país, junto con los parlamentarios de oposición, junto con las pymes, trabajadores, empresarios, hemos logrado sacar adelante cosas que parecían imposibles. ¿Por qué? Porque fuimos flexibles, porque ninguno esperaba tener el 100% de lo que quería, porque pusimos en el centro a las personas, porque dialogamos todo lo necesario y porque hubo un momento donde dijimos, ok, llegamos al momento donde hay que materializar los acuerdos. Y así sacamos aquellas cosas que parecían ser imposibles. Y aunque la reforma o el pacto fiscal algunos crean que es imposible, nosotros tenemos harta esperanza en que esta vocación democrática que ha demostrado el país también se refleje en el pacto fiscal. Así como los instrumentos son secundarios al propósito final, o son el camino para, obtener más recursos parece ser un propósito. Y también hay que buscar, compartido. Bien compartido. Sí, transversal. O sea, más recursos se necesitan para un montón de políticas y deudas pendientes del país. Y sobre los caminos, uno es reformas tributarias o pactos tributarios, es decir, cobrar más impuestos a las personas. Pero hay otros. A los que más tienen, claro. Me gustaría saber, y eso ya lo hemos hablado, despejémoslo un segundo,
¿Cómo toman ustedes la discusión que se ha centrado en, y cómo lo asumen? En, ok, más recursos, pero más recursos también podrían darse con más crecimiento. Y los critican en que no tienen mucha vocación, algunos en el gobierno, de generar más instancias de crecimiento económico. Y lo otro es mejorar el gasto que ya se recauda, el gasto del Estado, en este gobierno, en el pasado y en el que vendrá. Siempre hay espacios. Y parece que el énfasis es más a recaudar más bien impuestos y no decir más impuestos y también mejor gasto. Y también más crecimiento. ¿Cómo asumen ustedes esa crítica? Veamos la realidad y los hechos, ¿no? El presidente el año pasado mandató y se comprometió a mejorar la productividad de nuestro país. Y fruto de aquello se presentó una agenda de productividad con varias medidas que lideró el equipo económico, entre ellos el Ministerio de Hacienda, pero el equipo económico de gobierno. Además, una agenda pro inversión. Eso se presentó y está en ejecución, o sea, está implementando una parte importante de esas dos agendas porque tenemos la convicción de que nuestro país tiene no solo que crecer, sino que tiene que salir del estancamiento productivo que lleva más de 10 años. Pero las cifras de hoy son negativas. El IMASEC del día de la cuenta pública fue el tercer mes consecutivo que se contrajo la economía. Recuerden que nosotros venimos de un calentamiento de la economía por un gasto expansivo fiscal tremendo, ¿no? Más la inflación. Entonces estamos haciendo todo el esfuerzo para poder salir de eso, aunque la inversión es de las más altas en los últimos 6, 8 años. La inversión extranjera ha aumentado muchísimo en este tiempo. Entonces, pero termino con algunos otros hechos. Tenemos tal preocupación por la productividad es que hemos presentado estrategias para mejorar las condiciones del desarrollo productivo en nuestro país, con estrategias propias, ¿no? Que es los acuerdos, obviamente, multilaterales, etcétera, pero también la industria nacional del litio. Y eso es, pero para terminar con ese ejemplo concreto, el litio es un recurso mineral que es envidiable por parte de otros países. Y Chile tiene la segunda reserva más... cuarta reserva y segundo país exportador. Apuntar una cosita, ministra. ¿Ustedes tienen conciencia de que eventualmente un alza de impuestos puede afectar el crecimiento? O sea, nosotros tenemos que ir de la mano con pero hay conexión en los dos temas. Es que Chile todavía está bajo la capacidad de aquellos países. No vamos al caso de Chile. Conceptualmente, ¿ustedes tienen claro que más impuestos eventualmente afecta al crecimiento económico? No necesariamente. Ya, para ir a la... ¿Por qué? Porque primero, esto no es solo teórico. Uno tiene que ver en qué situación está el país respecto a otros países donde los impuestos son más altos y sin embargo sigue habiendo inversión, producción y crecimiento. Y en segundo lugar, porque además la propuesta del pacto fiscal que nosotros hicimos y que la idea es volver a discutir, etcétera, pero contaba ya con incentivos para la productividad, que era descuentos, eran beneficios tributarios básicamente que presentábamos a costa de que las empresas pudieran invertir los recursos en productividad, en tecnología, ¿cierto?, en desarrollo. Entonces, las discusiones sobre los impuestos pueden venir asociadas también a incentivos de productividad, pero además porque el crecimiento económico, bueno, yo no soy el ministro de Hacienda acá, la verdad, no soy la experta en la materia, pero por cierto que para crecer no vamos a centrarnos solo en los temas impositivos, sino que también en los incentivos, en la inversión que hace el Estado también, en alianza con el sector privado, o sea, las alianzas público-privadas para construir, ¿cierto?, generar obviamente ciclos virtuosos en el desarrollo económico. Por eso es tan importante las obras públicas, la inversión en vivienda porque genera empleo, etcétera. Pero para largo plazo, temas como litio y hidrógeno verde son claves, porque además esto es crecer con sustentabilidad y con descentralización. La crítica que se hace, y la hizo Ricardo Meves más temprano acá, es que, claro, el enfoque en inversión es en algunas industrias y no en el general, y no se presentó un plan de desarrollo. Pero vamos a preguntarle eso a la vuelta de la pausa. Hubo un capítulo bien largo para el mundo rural. Vamos a preguntarle eso a la ministra vocera de Gobierno después de la pausa aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, hoy día viene una entrevista
entrevista que me imagino que ya la revisó, ¿cierto?, de la ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presidenta de la sala y además vocera de la Corte Suprema, que es la sala que emitió el famoso fallo de las ISAPRES, donde dice: los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron, no a todos los afiliados. ¿Cómo podría cambiar esto el proyecto, el criterio de la ley corta de ISAPRES? A ver, lo primero, esto es evidentemente un nuevo elemento en la discusión. Si ustedes ven los comentarios, los mismos medios de comunicación, lo que se usó como base para, por ejemplo, presentar la reforma constitucional de parlamentario en el Senado, la inadmisibilidad incluso de nuevas denuncias a propósito de la interpretación que se hizo del fallo de la Corte Suprema, que además dice textualmente aplicación general, nos pone en una situación distinta. Ahora, más allá de una... sí, efectivamente. O sea, nosotros vamos a tener que pedir probablemente un recurso de aclaración, porque independientemente de la vocería o de lo que se haya dicho en esta entrevista, es la Corte Suprema la que tiene que precisar este nuevo elemento que se pone sobre la mesa. ¿Y podría eventualmente cambiar la ley corta que envió el gobierno? No, ahí en lo segundo no hay ninguna implicancia por la ley corta, porque la ley corta no se compromete con montos, más bien establece como las gradualidades o los plazos para que las mismas ISAPRES presenten sus planes de devolución. Ya, pero la ley no corta afecta, no la ley dice, corta va a ser parte no de un debate y va a seguir contribuyendo, ¿no? Pero la ley corta no especifica... Estoy tratando de acordarme, porque la leí en algún momento, pero no especifica a cuánta gente se les debe devolver, o si son todos los afiliados o todos los que se les cobró de más, o solo a los que demandaron. No, a ver, lo que sí hacemos nosotros y lo que hicimos todos, básicamente, es entender, a propósito del fallo de la Corte Suprema, que es de aplicación general, es que esto no era exclusivamente para los que demandaran, ¿ya? Y así lo hemos entendido casi todos los poderes, ¿no? Por lo mismo, ahora lo que necesitamos es la precisión, es una aclaración de detalle, porque cambia totalmente el escenario de los beneficiarios de la devolución y también respecto a la aplicación de la tabla de factores, que yo creo que también ahí quedó un elemento que podría ser distinto a lo que se había señalado anteriormente. Si es que tienes que solicitarlo o no tienes que solicitarlo. Que sea automático, digamos, claro, el cambio en plan, entonces, sí. O que uno tenga que recurrir. Claro, es que la tabla de factores debería aplicarse el cambio, ¿cierto?, con los criterios que correspondían. ¿Usted no siente que por hecho, a partir de la circular, queda establecida tabla de factores única para todos? O sea, lo que dice es que la aplicación de las tablas de factores no correspondía, ¿no? Y esto a propósito de las denuncias, ¿no? Por ejemplo, para los casos de los menores de 2 años. Y cuando el fallo se publica, lo que se da a entender es que esto se tiene que corregir, ¿no? Y la corrección no es solo a quien demanda, ¿no?, si es un criterio general. Pero bueno, no voy a entrar más en detalle porque yo creo que al final de esto lo que corresponde es que el organismo correspondiente, valga la redundancia, pueda precisar y dar más detalles de este elemento que se incorpora en el debate público y que es nuevo, es total y absolutamente nuevo. ¿Sorprendió al gobierno esto? Yo creo que a todos y a todas. Ya, y por lo tanto, como dice usted, van a pedir una aclaración. Pero más sí, pero lo bueno es que con la ley corta la verdad es que no se debería ver afectada, ¿no? Eso le quería preguntar yo más. Al final lo que hacemos con la ley corta es decirle a la ISAPRE, ok, usted tiene realidades distintas. Las mismas ISAPRE, de hecho, porque interpretaron como todo el fallo de un punto de vista general, dijeron no estamos en condiciones de devolver todos los recursos que se deberían devolver, y lo que nosotros le dijimos con la ley corta fue, ok, mira, en 6 meses preséntenos sus planes de pago y esto lo va a evaluar un organismo más, la superintendencia, ¿cierto?, de manera autónoma y no que dependa como tal directamente del gobierno, y con expertos si es que cumple o no con el fallo. Entonces tiene que ver más como con procedimientos, más que con determinar exactamente quiénes son, ¿cierto?, y cuánto plata es y en cuánto tiempo se paga. Entonces la ley corta va a avanzar por su curso, va a seguir su camino, y nosotros ahí volvemos a insistir que estaremos disponibles a
acuerdos, a conversaciones. Eso le En quería esto preguntar siempre yo, hemos sido ministra. así. ¿Qué están dispuestos a cambiar en el proyecto, en la ley corta de ISAPRES, para nuevamente también tener los votos? Y se lo pregunto específicamente Habría por que ejemplo... preguntar qué quieren que cambiemos de eso, porque las críticas, por ejemplo, de la ISAPRES dicen que esto va a terminar con la ISAPRES. Pero luego no nos señalan exactamente qué debería ser cambiado, cuál es su propuesta. Todavía nosotros no conocemos la propuesta de las ISAPRES. De hecho, la ley lo que hace básicamente es decirle en 6 meses presentan una propuesta de pago. Claro. Entonces, conociendo eso, uno podría pronunciarse si es que nos parece razonable, estamos de acuerdo o no, pero ahora lo importante es tener una aclaración de la Corte Suprema, porque va a ser sumamente determinante en cómo se dé la discusión en general, no solo respecto al tema de la ley corta. Claro. Que es más de plazo. Ahora, uno de los puntos que sí se ha sido criticado no solamente por las ISAPRES, también por ex superintendentes de ISAPRES, y que sostienen que uno de los problemas principales es que al establecer que se baje el precio de los planes a la gente que se le cobró de más, pero no poder subir el precio de los planes a los que se les cobró de menos, entonces se produce un desequilibrio de plata financiero, porque no hay una compensación de los más riesgosos versus los menos riesgosos, como funciona en general el sistema de seguro, y que eso implicaría un desfinanciamiento del sistema. ¿Eso se podría modificar de alguna manera? A ver, lo que nosotros no podemos hacer, y en esto tenemos que ser sumamente claros y claras, es que los mecanismos que se propongan en términos legislativos puedan alterar o vulnerar la aplicación del fallo. Entonces, cuando, y esto en el escenario que teníamos hasta ayer, ¿no? Hoy día, con la entrevista de la ministra vocera de la Corte Suprema, podría cambiar, pero eso depende de la Corte Suprema, ¿no? Lo que se señalaba en el debate, en el Senado particularmente, a través de una propuesta, en donde hemos sido críticos, es que se neteaba un poco la aplicación del fallo de la Corte Suprema. O sea, por el ajuste de la tabla de factores, si a ti te tenían que bajar al final, o sea, bajaba el precio final de tu plan, lo que hacían era posibilitar el aumento del precio base del plan, cosa de que al final tú irás pagando lo mismo a pesar de que el efecto de la tabla de factores debía ir a la baja. Otra cosa distinta podría ser que la aplicación de la tabla de factores hubiese ido hacia arriba. En algunos casos se da. Y en algunos, claro, pero eso... Pero no lo permite el proyecto. No se permite. No, no se permite. ¿Qué proyecto? No lo permite por lo pronto el fallo. El fallo no se... No permite subir los precios de los que se les pagó. Los fallos de la Corte Suprema de Tercera Sala no permite que se baje, pero no se suba. Y ahí la ISAPRES dicen, claro, ¿y cómo equiparamos la estabilidad financiera hacia adelante? Lo que la Corte Suprema señala, en esto yo no soy la ministra vocera de la Corte Suprema, pero es una aplicación general respecto a tabla de factores y que eso no debiese alterar la interpretación de los precios base de los planes. O sea, yo no puedo retroactivamente decir, ok, mira, no te voy a devolver todo lo que te tenía que devolver porque los precios base en el fondo los puedo modificar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que garantizar es flexibilidad, obviamente, en los detalles, pero siempre y cuando esto no genere una alteración en la aplicación del fallo de la Corte Suprema, atendiendo ahora, además, a que se requiere una precisión, porque es muy distinto el escenario donde se les devuelve a todos, a los que se le aplicó mal la tabla de factores versus solo a los que demandaron. Pero entonces eso podría modificar el número de 1.400 millones que hay que devolver. Es que eso es lo que tendría que resolverse ahora con una aclaración. Nos queda un minutito y yo no quiero dejar pasar. Porque además, ojo, que en el proyecto de ley, de la ley corta, nosotros no hablamos de universo de números, ¿no? Esas son estimaciones que se han hecho a propósito de que se entendió que la aplicación del fallo... Pero esa es la estimación que tiene el gobierno. General. Bueno, claro, es la estimación que tenemos todo producto de entender que la aplicación era de carácter general, pero no es algo que está escrito y explicitado en la ley corta. Nos alcanza, tenemos tiempo para una pregunta que es un tema distinto, 50 años. A su juicio, lo que hizo el
no es convencional ahora, es consejero. Luis Silva, en la entrevista con Cristian Barken, a su juicio es negacionista, pese a que él critica, y más bien es muy crítico a la violación de los derechos humanos en dictadura. Y si es negacionismo, ¿usted está de acuerdo con una ley que castigue el negacionismo en nuestro país? A ver, lo primero es que no solo por estar conmemorando los 50 años del golpe, sino que en todo momento tenemos que ser especialmente promotores de la democracia, de su defensa y su profundización, ¿no? Y el ejercicio democrático de avanzar hacia su fortalecimiento de nuestra institución implica también reconocer lo que en el pasado dañó la democracia y dañó los derechos humanos, ¿no? Es indisoluble la memoria con el futuro. O sea, cuando uno piensa en el futuro, necesariamente recoge elementos de la experiencia histórica, personal, etc. No hay forma de proyectar un futuro si no recogemos cosas que hemos conocido, ¿no? Ya sea porque no las queremos o porque sí las deseamos repetir, sin lugar a duda. Entonces, digo esto porque no es un capricho. A veces se dice que estamos como pegados en el pasado y no, la verdad es que solo podemos pensar el futuro si es que tenemos claridad de lo que queremos y no queremos respecto a nuestra experiencia pasada. Y en ese sentido, claramente tiene un problema grande la declaración que hace el consejero, pero no lo quisiera solo personalizar. Este es un debate que trasciende a lo que ¿Sería partidario de una ley que castigue el negacionismo? No hay posibilidad de ser estatista si es que tú usaste el Estado para torturar, para hacer desaparecer gente, para violar. Son políticas de Estado esa. Claro, o sea, es un problema tremendo. Entonces, a menos que él crea que es una buena política de Estado aquello. Pero yo siento que eso no se puede permitir y no podemos permitir en pleno siglo XXI que tengamos personas que siguen, no sé, ensalzando la figura de Pinochet con todo lo que hizo, con el daño que hizo en nuestro país, con el daño a la democracia, a las personas, ¿cierto? Con el robo que le hizo a nuestro país. Y eso me parece que es grave y que está bien que le pongamos límite en el debate público, ¿no? Y que además veamos cómo trabajamos en el presente, no solo cuestionando el pasado y lo que pasó, sino que diciendo, bueno, y hoy día, ¿qué estamos haciendo todos para fortalecer nuestra democracia, para profundizar en los derechos, para tener una convivencia más sana? Y en eso es muy claro lo que dice el presidente, porque podemos tener diferencias políticas y podemos ser agudos en nuestras diferencias políticas y ser críticos y ser firmes, etcétera, pero eso no nos permite o no nos da el permiso para denigrar a otra persona, para insultarla, para humillarla. Y eso está pasando lamentablemente en nuestro debate público en casos que son, bueno, por todos conocidos. Un debate profundo y que probablemente nos acompañará, ¿cierto? Sin duda, durante este año, varias generaciones y también aquí en el programa, pero nos tenemos que ir. Así que muchas gracias, ministra, por estar con nosotros en Estado Nacional este día domingo. Que tengan buen domingo. Vamos también. rápidamente a las noticias. Buenas tardes. Chao, chao.